De nuevo, muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Les habla el profesor Francisco Mendoza. Tenemos una nueva clase del ciclo semestral del APU. Como ya lo saben, porque se ha terminado publicando la semana pasada, San Marcos ya terminó planteando que el examen va a ser virtual, ¿ya? Bueno, las noticias que yo tenía de los decanos en general es que decanos y estudiantes no iban a terminar aceptando el virtual, pero que se iban a cerrar con el presencial, pero el presencial era imposible porque el Ministerio Interior no iba a terminar dando permiso de ninguna manera. Así que, por una decisión de último momento, se decide precisamente el examen virtual, que aún no sabemos fecha, ¿ya? Lo único que se sabe es que se hace entre finales de julio y el 20 de agosto. O sea, estamos más o menos a un mes y medio de que el examen se termine realizando. Entonces, vamos a seguir con el avance. Tal vez se termine estableciendo algunos ajustes, porque este ciclo era precisamente para este examen. Cuando ya se tenga una mayor certeza, seguramente vamos a terminar acelerando un poco más el paso, ¿ya? Pero por el momento vamos con el tema que nos corresponde. La clase anterior hemos desarrollado la segunda parte del periodo virreinal del siglo XVI al XVII. Si no me falla la memoria, hicimos la organización económica y el desarrollo cultural del virreinato, y además hicimos las reformas borbónicas del siglo XVIII. Por eso, desde hace un par de semanas atrás te decía, el virreinato es complejo. El virreinato tiene tres momentos muy claros. 1542, formación del virreinato hasta 1648, monopolio español, tanto en lo político como en lo económico. Pero ya de producto de la guerra de los 30 años y durante casi un siglo, España se preocupa mucho de intentar mantener su influencia y poder en Europa. De tal manera que, si bien seguimos siendo dominios o colonias de España, pues se produce una suerte de distanciamiento con respecto a la administración del poder. Los criollos ya terminaron comprando una gran cantidad de títulos de nobleza y cargo de gobierno, terminaban teniendo el control efectivo del poder en el territorio americano, sobre todo los criollos limeños para América del Sur. De esa manera se dio algo que les comentaba, se le conoce con el nombre de la Edad de Oro criolla. Pues en el siglo XVII, ya y parte del XVIII, los criollos ocupan los principales puestos de gobierno, manejan el comercio, el contrabando, la cantidad de tributos hacia España se reduce, la evasión termina siendo tremendamente alta, y España, digamos, no controla mucho este espacio. Por eso los virreyes, que son los representantes directos del rey, los virreyes cuando llegaban a un territorio como el Perú simplemente se amoldaban a la situación que existía. O sea, se amoldaban al sistema, y el sistema era un sistema corrupto o un sistema de distanciamiento con respecto a España. Pero con la llegada de los Borbones y la aplicación de un gobierno más centralizado, más de tipo absolutista, recuerden que la administración en España mejora, la recaudación también termina teniendo lo mismo, se termina produciendo el sistema de intendencia para controlar las provincias, manejar el comercio y controlar los impuestos, y España comienza a mejorar. Y ese mismo sistema se replica para América, ¿ya? Primero en México y luego en el territorio peruano. Cuando se aplica en el Perú, no te olvides, uno, los criollos pierden los principales puestos de gobierno. No es que no tengan ningún puesto, se reduce su influencia porque va a terminar siendo ahora dominado la Real Audiencia, la Real Hacienda, los corregimientos principalmente por españoles, ya por españoles. Segundo, ya se establece una reestructuración de la administración territorial. Se reduce el virreinato peruano con la creación de dos nuevos virreinatos y la presencia de capitanías generales, como Venezuela y Chile. Con eso se rompe el comercio entre los virreinatos, se termina estableciendo una mayor cantidad de tributos para el comercio interno, no solamente la alcabala que crece, que es como el IGB de la época, sino también con las aduanas internas para poder tener comercio entre una intendencia y otra. Ya se le cobra el impuesto de la alcabala a los indígenas, y así hay un montón de mecanismos que son parte de una práctica llamada intervencionismo. España quería o tenía el concepto nuevamente de que América debería ser un productor de materias primas, alimentos para el mercado local y minerales para España, y un comprador o un mercado para sus mercancías. De tal manera de que querían que la producción local se termine reduciendo. Recuerden que el Perú se ve muy afectado sobre todo con la creación del virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque Potosí, nuestro principal centro minero, pasa a manos de este nuevo virreinato. Y no solamente perdemos Potosí, sino el intenso comercio existente entre Cusco y Potosí, que era la ruta final de una gran ruta comercial que terminó uniendo América del Sur, que también se rompe producto de las reformas borbónicas. Si bien España terminó estableciendo un mayor orden, terminó recuperando el poder político, terminó teniendo una mayor contribución tributaria por las presiones fiscales que realiza. Recuerden, ya como les decía la vez pasada, que esto no va a ser gratis, esto va a traer consecuencias.
Cuando alguien gana, alguien pierde. Esto te lo he dicho un montón de veces y lo tienes que tener grabado acá. Cuando alguien gana, alguien pierde. ¿Ya? Siempre van a haber vencedores y vencidos. El vencedor ahora es España. Los vencidos son los criollos que están perdiendo acá el gobierno y los indígenas que se les está cobrando demasiados impuestos. Yo les pasaba te mencionaba que el indígena, ¿qué es lo que hacía? El indio que paga impuestos es el indio cédula, el indio del común. Y te decía que una forma de vivir era convertirse en forastero. Pero recuerdes, el forastero era aquel que nació en Lima y tiene que tributar en Lima, pero se va a Cusco. En Cusco el forastero no paga tributo indígena. Pero el corregidor de la provincia le termina metiendo repartos. O sea, le vende productos que no le eran útiles o le eran poco útiles. Entonces, te decía, el indígena prefería pagar ya por un producto que vale 10 soles, pagar 50 antes de pagar un impuesto que vale 200. ¿Ya? El corregidor ganaba con los repartos, el indígena ganaba porque no paga tanto tributo, ¿ya? Y al final el perdedor es la corona. Pero ahora, no te olvides, con las reformas agronómicas, ¿qué sucede? ¿Ya? ¿Qué sucede? El indígena tiene que pagar tributo indígena donde viva, tanto el indio como el mestizo, porque esa era otra forma de evadir. Lo otro es que además se legaliza el reparto, porque todo aquel que tenga comercio y ganancias tiene que pagar impuestos y el corregidor puede vender más, pero tiene que pagar tributos. Así que el indígena tiene que comprar más productos de los repartos. Y encima de eso le suben la cabala, que ahora sí tiene que pagar, le suben el precio de los productos. Así que los indígenas están hasta acá. Por eso es que tanto los indios como los criollos van a terminar rebelándose durante este periodo. Ya no te olvides. Ahora, lo que hay que tomar en consideración, muchachos y muchachas, ya es que, insisto, como consecuencia de las reformas borbónicas, ya entre el siglo XVIII e inicio del siglo XIX, se va a terminar produciendo estos dos procesos que tenemos que ver el día de hoy y que están como título en esta primera diapositiva de portada. Tenemos que ver las rebeliones indígenas o las insurrecciones andinas que se van a terminar produciendo en el siglo XVIII, entre 1720 y 1780, y las rebeliones criollas, que van a derivar en el proceso de emancipación, en el proceso de independencia. Entonces, vamos viendo poco a poco el tema, ya te repito, son dos temas, pero son dos temas extensos. Preguntas de examen de admisión, muchísimas sobre ese tema, ya, muchísimas. Eh, Hace algún tiempo terminó viniendo varias veces, de manera continua, preguntas sobre Tupac Amaru, ¿ya? Así que siempre hay que tomar en cuenta esto, más porque no se olviden, este año es el año del bicentenario, ¿ya? Cumplimos 200 años de proceso de independencia. Entonces, estos temas que estamos viendo ahora, rebeliones indígenas, rebeliones criollas, la corriente libertadora del sur, el protectorado, el primer Congreso peruano, la Constitución, el caso de la corriente libertadora del norte y la consolidación de la independencia, son temas a los que le tienen que prestar principalmente atención por la coyuntura que estamos viviendo, ¿ya? Ya que estamos hablando del Congreso, de la Constitución, del cambio de la Constitución y todo esto, o sea, toda la coyuntura, ya toda la coyuntura hace que cuando los profes nos piden preguntas para el examen de admisión, el profe diga, mira, está pasando esto, lo podemos relacionar. Así que tú tienes que estar muy avispado con estos temas, ¿ok? A ver, vámonos a la siguiente diapositiva. A ver, la siguiente diapositiva ya hace referencia al tema de las rebeliones indígenas. Profe, ¿por qué dice ahí insurrecciones andinas? Ya, la verdad es que no hay problema, ¿ya? La verdad es que no hay problema. Si queremos ser muy específicos, hay que recordar ciertos casos. Hay muchos investigadores sobre este tema de los levantamientos indígenas del siglo XVIII. Yo te mencionaría dos. Hay un norteamericano especialista en Tupac Amaru que se llama Charles Walker, o Charles Walker, que ha escrito N artículos y libros precisamente sobre Tupac Amaru. Es un especialista de la Universidad de Davis en los Estados Unidos, muy conocido en el ámbito peruano, en la Universidad Católica, en San Marcos y en diversos espacios, en la San Antonio Valle de Cusco. Ahí también termina haciendo algunas charlas y clases. Eh, Él, repito, especialista sobre Tupac Amaru específicamente. Y hay una profesora llamada Scarlett O'Fellan, ya peruana ella, que terminó estudiando un doctorado en Inglaterra, que en la década de 1980 terminó publicando un libro llamado como El siglo de las insurrecciones andinas. Y hablaba precisamente de que entre 1720 y 1780, en un lapso de 60 años, los levantamientos indígenas se terminaron multiplicando, encontrando en archivos, o sea, encontrando documentos
que estos levantamientos habían terminado alcanzando una cifra aproximada de 130 levantamientos entre la costa y la sierra del Perú y el territorio boliviano. Ya el territorio boliviano. Ella concluye que si bien han habido denuncias y se ha recogido las denuncias y por eso hay documentación que termina mostrando estos levantamientos, pueden haber llegado más o menos a 180 a nivel nacional. ¿Por qué la cifra termina siendo interesante? Porque en el siglo XVI el número de levantamientos indígenas contra el dominio español o sus abusos fueron aproximadamente 12 registrados. En el siglo XVII, 5. En el siglo XVIII, 120, 130 o 180. ¿Por qué crece tanto? ¿Ya? Una respuesta inmediata que podríamos tener nosotros, profe, lo que pasa es que están abusando de los indígenas, hay explotación sobre ellos y por eso es que terminan rebelándose, levantándose o dando su voz de protesta. La verdad es que si fuera así, ya el número de protestas seguiría siendo muy alto de manera permanente, porque el abuso contra los indígenas es muy fuerte. Pero ¿por qué pasamos de 12 a 5 y de 5 a 120? ¿Por qué crece exponencialmente? Lo que pasa, y por eso te he estado dando esta introducción y recordar de lo que hemos hecho en la clase anterior, es que durante mucho tiempo la evasión tributaria fue muy fuerte. Insisto, el indígena no pagaba, por poner un ejemplo, 200 como tributo indígena, sino que pagaba como forastero 50 como producto del reparto. Entonces, ahí había una reducción tremenda del pago o de los gastos fiscales que tenía que hacer el indio. Pero cuando viene la reforma borbónica, me cobran el tributo indígena que antes evadía y me terminan vendiendo más productos por el reparto y me terminan subiendo la alcabala y el precio de los alimentos y el bolsillo de la población sufre. Es por eso que ante el incremento del abuso, el incremento del abuso sobre la población indígena en el contexto de las reformas borbónicas es que va a terminar produciéndose ese tipo de levantamientos. Por eso te pongo acá como causa de estas insurrecciones andinas, ya, mira acá en la diapositiva con el puntero, como causas de las insurrecciones andinas del siglo XVIII, la aplicación de las reformas borbónicas, que incrementó ya la explotación sobre los indígenas, y por eso es que van a terminar multiplicándose los levantamientos. ¿Ya? Profesor, ¿qué diferencia hay entre levantamiento, insurrección o rebelión? Mira, los levantamientos por lo general ya van a terminar siendo eh, violentos pero efímeros, ¿ya? Violentos pero efímeros. ¿Qué significa eso? La mayoría de estas 120, 130, 180 levantamientos que se van a producir son solamente eso. Son levantamientos de carácter, como dice acá, antifiscales. Eso sobre todo significa de que sean antifiscales, que la mayoría de estos son en contra de los impuestos o de los altos impuestos que tienen que pagar. ¿Ya? Ese va a ser el problema. Entonces, ¿cómo se observaba esto? Muchas de las denuncias eran de los corregidores. Recuerden, cuando se cobra el tributo indígena, y esto que expliqué la vez pasada que hablábamos de la organización política que sucede, recuerden que el corregidor dirige un corregimiento, y el corregimiento es una provincia. Recuerden que un corregimiento está conformado por ciudades donde viven españoles y reducciones, que son varias, donde viven los indígenas. Al corregidor le dicen, en tu provincia, en tu corregimiento, se tiene que pagar como impuesto tanta cantidad de dinero. ¿Qué hace el corregidor? Le termina diciendo a todos los gobernantes de estos pueblos, sobre todo a los caciques, líder de los corregimientos, líder de las reducciones indígenas, le dice, mira, ¿sabes qué? A tu reducción le corresponde pagar un tributo ya de 100.000 soles. ¿Ya? Vamos a poner una cifra así. ¿Qué es lo que hace el cacique? Reparte los 100.000 soles entre toda la población. A tal familia le corresponde tanto dinero, a tal familia tanto dinero, a tal familia tanto dinero. Punto. En determinada fecha, 1 de diciembre, el corregidor se acerca a la reducción y le dice al cacique dónde están los 100.000 soles que tenemos que pagar. El cacique paga. Entonces, el cacique cobra el tributo indígena y el corregidor lo recauda de todas las reducciones de las ciudades y luego lo manda al gobierno central. Así es el sistema. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Insisto, siglo XVIII, ya siglo XVIII, sube el precio de los alimentos, tengo que pagar más por repartos, no puedo evadir el tributo indígena, los indígenas no tienen para poder pagar. Eso que los indígenas se molestan. ¿Cómo expresaban su molestia? Con un levantamiento. Yo sé que cada vez que viene el corregidor me voy a ver afectado, porque el corregidor me va a cobrar el tributo, porque me va a terminar vendiendo un producto que yo no quiero, ni quiero el producto ni lo quiero pagar.
pero además de eso, porque me va a terminar llevando a trabajar a la mitad, ya sea minera, obrajera, de plaza o de pongo, o lo que sea, ¿ya? Pues el corregidor es un perjuicio para mis intereses. Por lo tanto, ¿qué hacía la población? Esperaba al corregidor en la puerta de acceso de entrada hacia su reducción y lo agarraban a piedrones. Ese terminaba siendo lo normal de los levantamientos indígenas del siglo XVIII. Lo recibían a piedrones al corregidor. Producto de esto, o el corregidor, o el corregidor intentaba entrar a la fuerza, y en muchos casos hasta perdían la vida, o en muchos casos los corregidores y sus seguidores se iban, ya se iban. Es un levantamiento muy violento, atacan al corregidor porque no quieren pagar los impuestos, levantamiento antifiscal, pero efímero. Así como atacaron al corregidor y no pagaron impuestos en esta fecha, se acabó. Nada más. Ninguno de estos levantamientos terminaba llegando hacia Lima y terminó atacando al corregidor, organizando una gran alianza entre diferentes pueblos. No, no, no. Eran momentáneos, eran efímeros, eran violentos y eran muy locales, nada más, solo para no pagar el impuesto en este momento. Profe, eso era en junio, y en diciembre, en diciembre ya pago, pago el de diciembre, ya el de junio echarle tierrita, porque no lo voy a terminar pagando. Y esa situación era lo que venía sucediendo. Otra cosa que nos termina planteando la señora Fela, la otra cosa que se plantea, y que es un tema general precisamente para el nivel universitario, es que los levantamientos iban increciendo, ¿ya? Es decir, eran cada vez más, ¿ya? Más numerosos y eran cada vez más seguidos. Y lo que se veía además es que cada vez terminaban siendo más violentos. El punto máximo, ¿ya? De estos levantamientos es Tupanamaru, ¿ya? Con la rebelión de Cusco y la rebelión del altiplano, ¿ya? Ese termina siendo la cúspide de este proceso. En el levantamiento de Tupac Amaru en 1780 ya no hablamos de un levantamiento, que ya no fue momentáneo, fue un levantamiento de mediana duración, ¿ya? De mediana duración, muy violento, pero además llega al grado de rebelión. ¿Por qué? Porque ya no solamente protesta contra el tributo, sino que propone cambios, ¿ya? Propone cambios, la eliminación del tributo, la eliminación de la mitad, ya la eliminación de la esclavitud. Entonces ya hay un reclamo más organizado contra el gobierno. No es solo contra el impuesto, no es solo en el momento, sino es mucho más ordenado. Eso es lo que diferencia un levantamiento de una rebelión. Levantamiento violento y efímero, rebelión más prolongada y con ideas de cambio. ¿Ya? Con ideas de cambio. Ya iremos viendo. Profe, ¿rebelión o revolución? No, la revolución ya implica un cambio del sistema. Implicaría, por ejemplo, independizarme de España, cambiar la estructura económica, social y política del territorio. Pero Tupac Amaru no llegaba a eso, planteaba reformas. Una de las consignas que ya veremos más adelante de Tupac Amaru es viva el rey y muere no el gobierno. La cuestión era, yo no me quiero separar de España, lo que yo quiero es que el gobierno termine teniendo un mejor sistema administrativo o un poco más justo, ¿ya? Ya iremos viendo ese caso un poco más adelante. Tercer punto, y eso ya te lo estoy explicando. La mayoría de estos levantamientos, repito, como eran contra la presión fiscal, contra la forma de abuso que había contra los indígenas, la cuestión es, ¿con quién se puede tirar el indígena? ¿Ya? Profe, contra el rey, sí, pero el rey está en España, ¿cómo hago para levantarme contra él o alzar mi voz de protesta contra él? Profe, que haga un documento que se termine emitiendo en España, sí, pero así no me escuchan, así no me hacen caso. Entonces, profe, contra el virrey, ya que es el representante del rey del Perú, sí, pero el virrey está en Lima y yo no tengo contacto con él, ni lo conozco, ya ni lo conozco. A quien sí tengo contacto como funcionario del gobierno terminan siendo a dos. Al cacique, que es mi representante directo, y tengo al corregidor. E insisto, cada vez que el corregidor viene, pues va impuestos, se compra productos, etc. Por eso es que los levantamientos serán contra el corregidor, porque el corregidor era el símbolo en las provincias del dominio colonial. Profe, ¿por qué no se levantaban contra el cacique? Si el cacique también era parte del sistema de gobierno que permitía el abuso de los indígenas. Es que, al contrario, los caciques van a ser muy hábiles durante este periodo. La mayoría de estas insurrecciones las dirigen los caciques. Ya, las dirigen los caciques. En la clase tras anterior que hemos hablado de la organización política del virreinato, yo te decía lo siguiente. El cacique ya sirve de bisagra, es un intermediario entre el gobierno central y la población indígena. ¿Ya? El cacique es el que, por ejemplo, es el que hacía cumplir la ley al indígena, es el que cobraba el impuesto, es el que hacía cumplir el tipo de trabajo que la población tiene que hacer para el gobierno central. ¿Ya?
El cacique ya fue puesto como un representante del gobierno para organizar y explotar a la población indígena. Y el cacique en ese sistema se sentía bien, porque era reconocido por el gobierno español y tenía privilegios. Tenía privilegios. Pero, cuando el cacique se da cuenta que el malestar de los indígenas contra el gobierno central es muy fuerte y que ese malestar puede terminar generando un ataque contra él mismo, el cacique es muy hábil. Y el cacique se pone del lado de los indígenas para canalizar esa protesta. ¿Ya? Para canalizar esa protesta. Eso lo aguanta, pero el cacique no podía ser visto como un traidor por parte del gobierno, seguramente. Pero si el cacique logra canalizar la protesta y terminar calmándola en favor de España, pues el gobierno le va a terminar dando aún mayor cantidad de beneficios. El cacique es un político, si te das cuenta, ¿ya? Y es muy hábil, los caciques son muy hábiles para la época. Muchos, repito, de estos levantamientos van a terminar teniendo como líderes a los caciques. Es más, acá hay que tomar en cuenta dos puntos más que a mí siempre me gusta comentar. La crisis económica, ¿ya? O el malestar social no termina siendo suficiente para que podamos ver la existencia de un levantamiento o una rebelión. Si fuera así, si fuera así, hay que tomar en cuenta que tendríamos rebeliones todos los días y en todos los lugares a nivel nacional, en el Perú actual. Ya se estaría levantando, por ejemplo, Típio Chico, de una zona entre San Juan de Miraflores y la María del Triunfo, donde la neblina está directamente en la casa de las familias soberanas, y donde los niños están desnutridos y con problemas broncopulmonares por el lugar donde terminan viviendo, ya no tienen acceso al agua, etcétera. Entonces, esta población se estaría levantando a diario contra el gobierno por la condición de vida que terminan teniendo. Y no es así, no es así. La gente por lo general va a terminar luchando a diario para conseguir sus alimentos y sobrevivir. Y cuando se produzca algo, es que van a terminar rebelándose. ¿Qué es ese algo? Insisto, el malestar de la gente tiene que ser canalizado. ¿Y eso qué implica? Que tiene que haber alguien que se termine convirtiendo en el líder, en el líder. El líder político o el líder social, no es aquel que, no es aquel que se le ocurra decir algo, y por eso es que la gente lo va a terminar siguiendo. O sea, no es que yo termine saliendo al frente de todos ustedes, por ejemplo, y diga, muchachos, yo termino siendo elegido por los extraterrestres para dirigir la revolución en el Perú, síganme. Y la gente dice, oye, era loco, ¿ya? Pero si yo termino diciendo, señores, la misma condición que ustedes tienen, he terminado viviendo yo de pequeño, he visto precisamente cómo mis hermanos terminaban muriendo de frío y de hambre, lo mismo que les termina pasando a ustedes. Mis padres se esforzaban a diario para poder sacarnos de la condición de pobreza en la que nos encontramos y nunca podemos salir porque el sistema no nos termina ayudando. Creo yo que debemos organizarnos todos en conjunto y terminar buscando un progreso para todos. Pero cada vez hemos visto a través de los medios de prensa y la televisión que la gente protesta y nunca le hacen caso, la gente pide de manera pacífica y no le hacen caso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que rebelarnos, hay que tomar las armas, hay que enfrentarnos. Que la gente va a decir, este pata ha sufrido lo mismo que yo, este pata conoce mi realidad, no me está floreando, entonces por lo tanto lo voy a terminar ayudando porque sigo en la misma condición de siempre. Tiene que haber alguien que agite las masas, que tenga las palabras precisas para el contexto preciso. Y esto es lo que vamos a encontrar durante este periodo. Muchas de las insurrecciones y los levantamientos y las rebeliones van a estar ligadas precisamente a eso, a un discurso, a un objetivo, a un objetivo. Solucionar nuestra situación de abuso y explotación en la que nos encontramos. Para ese periodo es exactamente lo mismo. El objetivo de muchas de las rebeliones indígenas, o de muchos levantamientos, no era solo no pagar el impuesto, sino que era restaurar el Tahuantinsuyo. Y la pregunta es, ¿por qué restaurar el Tahuantinsuyo? Y aquí está en el cuarto check un poco más. En esta época se comienza a poner de moda un texto de hace 150 años. Y ese texto o ese libro era Los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega. Yo no sé si había regresado a clase, creo que no. Todavía creo que estaba con licencia por lo que estaba mal. Pero tal vez lo has visto no solamente en HP, sino tal vez también lo has visto en curso de literatura. El Inca Garcilaso de la Vega es un mestizo, hijo de español, hijo de mamá indígena, ambos nobles. Muere su padre en España, él va precisamente para poder reclamar una herencia. La herencia que le dan no termina siendo mucha, se queda en un monasterio en España, termina aprendiendo diferentes idiomas, traduce textos del griego y el latín al castellano, se va siendo conocido por eso, pero se hizo más conocido porque escribió un libro donde hablaba de los incas, y en donde él, entre comillas, podía hablar con autoridad, porque él era descendiente de esos incas, de una mujer de la nobleza incaica, y había convivido con familiares
de la familia Pachacuti, y así por el estilo, ¿ya? Y él, como les pongo por acá, él va a terminar haciendo un texto donde se refleja un Tahuantinsuyo idealizado en castellano. El Tahuantinsuyo todo era perfecto, ¿ya? El reino de donde yo vengo era perfecto, no éramos salvajes, no éramos bárbaros, éramos casi perfectos. La gente trabajaba, ya trabajaba y no moría de hambre, no había hambruna, no había mendigos. La gente cantaba y bailaba mientras trabajaba para ellos y para el Estado. Y el Inca benevolente terminaba abriendo sus almacenes y repartiendo alimentos entre toda la población, porque la idea era el bien común, ¿ya? No creíamos en el Dios, éramos idólatras, sí, pero nuestra idolatría no terminaba siendo absurda, decía Garcilaso. En el paso del tiempo se había establecido un culto principal a un gran Dios. Eso termina siendo el tránsito hacia el monoteísmo, es decir, los incas prepararon el camino para la idea del culto a Yahvé Jehová. Ese tipo de propuestas se comienzan a hacer. Eh, pero sobre todo la idea de que los indios eran felices. En este siglo XVIII, donde los indígenas son infelices, este discurso es el que pegó. ¿Por qué? Porque la gente va a comenzar a decir, si en el Tahuantinsuyo, antes de los españoles, los indígenas vivíamos tan bien, ¿por qué ahora vivimos tan mal? Y la respuesta era por el dominio español. ¿Qué tenemos que entonces que volver, o que hacer para volver a estar bien? Regresar al Tahuantinsuyo, un gobierno indígena, nada de español, nada de blancos. Es, ese discurso comienza a pegar. Pero para que haya un Tahuantinsuyo o un imperio de los incas, tiene que haber un inca como gobernante. Ahora, muchos precisamente los líderes de estas rebeliones, insisto, son caciques, son indios nobles. O sea, no cualquiera podía ser inca, tiene que ser noble, ya tiene que ser noble. Así que se comienza a difundir un discurso de carácter mesiánico, ya de carácter mesiánico. Esto ya te he explicado antes. Cuando hablamos de un Mesías, estamos hablando de que el pueblo, ya el pueblo espera que Dios o los dioses terminen enviando a alguien para que termine solucionando los problemas de este pueblo y los abusos que se cometen en su contra. De esa manera, muchos de estos caciques, como les estoy planteando por acá, van a terminar liderando estas protestas y rebeliones y se autoproclaman. Ellos mismos dicen ser o descendientes de los incas o reencarnación de los mismos. Juan Santos de Atahualpa, que es el que vamos a ver a continuación, termina autoproclamándose descendiente de Atahualpa, reencarnación de Atahualpa, ¿ya? Pero no solamente eso, sino que José Gabriel Condorcanqui se hace llamar el Inca, el Tupac Amaru II, o sea, la reencarnación del último rey de Vilcabamba. De tal manera que se utiliza mucho ese discurso, ¿ya? Ahora, yo siempre menciono esta situación. Por ejemplo, eh, ya prácticamente Castillo termina siendo electo como presidente de la República actualmente, ¿no? ¿Qué le hace ganar a Castillo? Bueno, son varios factores, muchos factores, y podríamos estar analizando ese tema por muchos minutos y horas. Pero, por ejemplo, Castillo gana, ¿por qué? Por el antivoto a Keiko, ¿ya? Que una vez más termina votando. Termina perdiendo, por ejemplo, o termina ganando Castillo, porque desde hace muchos tiempos años y décadas, ya el sur del Perú termina teniendo una postura un poco más de bastante oposición hacia Lima, ¿ya? Y siempre ha sido canalizado por parte de los candidatos que terminan teniendo un discurso eh, más confrontacional contra la capital. Lo terminó canalizando Verónica Mendoza en las elecciones pasadas, lo canalizó Jan Tumal anteriormente, lo canalizó Toledo, ese rechazo del sur hacia la capital por el centralismo va a terminar siendo canalizado. Pero otros factores que termina teniendo Castillo termina siendo el hecho de ser indígena, ¿ya? El hecho de terminar siendo campesino. O sea, ese tipo de factores hacen que la gente se sienta cercano a él, ¿ya? Y por lo tanto termine ganando votos, ¿ya? No estoy haciendo un discurso pro Castillo, porque me parece que el señor le falta muchísimo para poder ser un buen estadista y poder gobernar. Pero la cuestión es que hay que analizar solamente porque ganó. El otro punto que hay que tomar en cuenta, y el otro punto que hay que tomar en cuenta, y ahí me parece mucho más evidente, eso es el caso de Toledo, por ejemplo, cuando gana las elecciones en el año 2001. Ya Toledo se presentaba como el Inca Pachacútec y se vestía como indígena o como Inca en el Cusco. Así que comenzó a proclamar esto de la resurrección andina. Yo soy andino, yo conozco al pueblo, yo voy a terminar trabajando con ellos, pero no como no de cualquier tipo. Yo terminé siendo un indio que terminó progresando porque estudié en los Estados Unidos y tengo los conocimientos técnicos para poder llevarlos a todos hacia el progreso. Esa idea precisamente es una idea mesiánica. La gente comenzó a ver
sobre todo en Toledo, ¿no? La idea del progreso, ¿ya? La idea de que por fin un indígena como nosotros, pero mejor preparado, puede ser precisamente alguien que solucione nuestros problemas. Bueno, no fue, ¿no? ¿Ya? Porque aparecieron otros problemas. No me parece que haya tenido mal gobierno, pero la cuestión es que la gente idealiza a los políticos, ¿ya? Creen que ellos van a solucionar nuestros problemas. Estos problemas no se van a solucionar en 5 años, ¿ya? Ni en 10, tal vez en 20, ¿ya? O una reforma estructural de largo plazo, pero la cuestión está en que la gente suele idealizar a los políticos, como que él va a terminar solucionando los problemas que a diario tengo. Y déjame decirte que no lo van a hacer, ¿ya? A ver, vamos a regresar al tema, pero antes hay una pregunta por interno. Me dice, profe, ¿los incas creían en la reencarnación antes que los españoles los invadan? Bueno, yo no sé si es que creen en eso, al contrario, la población andina cree que todos nosotros terminamos teniendo dos almas, ¿ya? Uno es el supay y el otro es el camaquén, ¿ya? El camaquén es el alma del cuerpo, es el alma que permite tu movilización, a tu movilidad. Es decir, yo hablo, camino, me movilizo, bailo, salto, porque tengo el alma que me permite la movilidad llamada camaquén. Cuando uno muere, el camaquén desaparece, pero queda el supay, que es el alma del cuerpo, ya, el alma del cuerpo, y que permite, ya, de que él tenga una vida ultraterrena, en otro lado, en el Ucupacha, ya, y que pueda tener algún tipo de comunicación con nosotros en el Caipacha, ya. Por eso es que las momias se cuidaban y supuestamente las momias de los incas hablaban, pero no estaba esta idea de la reencarnación. No lo conozco entre los incas. Para los españoles o los cristianos, la idea de la reencarnación tampoco termina siendo tan cierta, porque ellos estaban esperando el juicio final, para que esta alma de las personas puras regrese al cuerpo y viva eternamente, pero solo los que pasan el juicio. O sea, no es como los indios, no es como la cultura de la India, en donde tú te mueres y tu alma va a pasar a otro cuerpo. Esa es la reencarnación que debemos tomar en cuenta. Pero ahí yo creo que tú me estás hablando de la reencarnación porque aparece Tupac Amaru diciendo yo soy, ya, el Incarri. O sea, él no dice que es Tupac Amaru primero, ya, que ha vuelto. Él es el Incarri. Él es el que en algún momento se dijo, ya, que iba a volver y volvió. Pero es un enviado, es una cuestión muy especial, así como Jesucristo. Juan Santo Atahualpa, que vamos a hablar de él también ahorita, decía lo mismo. Entonces, comencemos a hablar de estos momentos. Hay tantos levantamientos, insisto, la mayoría anticipales, en levantamientos momentáneos contra el corregidor por el tema de los tributos, pero hay dos levantamientos que sobresalen, ya que sobresalen por algunas características que vamos a recordar ahora, y que además de eso el examen de admisión pide que conozcamos. ¿Cuáles son esos levantamientos? Uno, el de Juan Santos Atahualpa, y el otro termina siendo el de José Gabriel Condorcanqui y Tupac Amaru II, ¿ya? No se olviden ustedes. Entonces, cuando hablamos de este proceso, ¿ya? Cuando hablamos de este proceso, ¿qué hay que tomar en cuenta para poder trabajar? Primera característica de Juan Santos Atahualpa es el levantamiento, la rebelión de mayor dimensión temporal. Este es un levantamiento que se le atribuye ya una cantidad de años que va entre 10, 11 y 15 años, dicen algunos autores. En promedio, entre 1742 y 1752, se habla del levantamiento de Juan Santos Atahualpa. ¿Ya? Primer punto. Repito, uno de los puntos destacados es lo muy prolongado de su rebelión. En Tupac Amaru. La rebelión de Tupac Amaru en Cusco, 8 meses. Sumándole la etapa Aymara, 2 años y medio. ¿Ya? Atahualpa, la de Santo Atahualpa, 10 años, ya 10 años. Segundo caso, ¿dónde se produce la rebelión de Juan Santos Atahualpa? Ese también es un caso especial. La rebelión de Juan Santos Atahualpa se va a terminar produciendo en la zona de la selva central, ¿ya? En la zona de la selva central, en Tarma y alrededores, ¿ya? En Tarma y alrededores. Ahora, ¿quiénes se terminan rebelando? Bueno, esto es precisamente uno de los puntos también que es importante. Esta rebelión se termina produciendo por una alianza de diferentes tribus amazónicas, ¿ya? Encabezada por parte de los Campas, los Conigos, los Chiquibos, los Ayaminca, los Ricos. Son un montón de pueblos que terminan rebelando y uniendo entre sí. La pregunta es, ¿y por qué? ¿O contra qué? ¿O contra quién? Esta rebelión de los indígenas se va a terminar produciendo, y este es el punto principal, contra el abuso que se viene produciendo en su contra, principalmente por parte
de la orden religiosa de los franciscanos. Retrocedamos un poco. Recuerden que hay dos misiones, o hay dos órdenes religiosas que van a ser misiones. ¿Qué era una misión? Una misión es cuando un grupo religioso se va hacia un lugar alejado para difundir su fe. Su fe. Los franciscanos son muy reconocidos porque establecen misiones en la selva central, justo donde se van a producir esos levantamientos, y los jesuitas en la zona de la selva norte. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Por qué hablamos de abuso? ¿Ya? Porque hablamos de abuso. Hay varios factores precisamente para esto, dos o tres. Uno termina siendo el siguiente. Los franciscanos llegan y van a terminar difundiendo la fe cristiana, la fe católica, y van a convertir, a la población de estas tribus de la selva hacia el cristianismo. El primer punto negativo para esta población de convertirse al cristianismo termina siendo el cambio en su estilo de vida. ¿Ya? Van a tener que pasar de estar desnudos, ¿ya? Y ser el cuerpo era una forma de terminar promoviendo el pecado, ¿ya? Y eso está mal, y a ser sedentarios, a quedarse vivir en un solo lugar. ¿Por qué los obligan al sedentarismo? Porque esto va a terminar facilitando precisamente la evangelización y el dominio de los españoles, ¿ya? Pero hay que tomar también en cuenta, ¿ya?, el tema del abuso laboral. Para que estas misiones se sostengan, es decir, para que los sacerdotes puedan tener ingresos y puedan mantener la difusión de su cristianismo, necesitan que haya dinero. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Lo que ellos van a terminar haciendo es enseñarles carpintería con los árboles de buena calidad que se vienen a la selva. La gente aprende, la gente hace productos, los mexicanos los venden y con eso pueden financiar la misión. Pero como los productos eran de buena calidad y de buena madera y se vendían muy bien, entonces se obligaba a los indígenas a producir cada vez más. Esa producción cada vez mayor implica explotación laboral, que la población estaba disconforme y que va a terminar convirtiéndose en levantamientos. No es una novedad. Hubo una pregunta de examen de admisión. Antes que se revele en esta misma región, Santos Atahualpa, se van a revelar los hermanos Torote. Mariano e Ignacio Torote se rebelan contra los franciscanos por el tema del abuso laboral de las misiones franciscanas contra los pueblos amazónicos. La cuestión es que ese levantamiento no tuvo gran relevancia, pero ya existía un antecedente y existía un malestar que venía desde hace décadas atrás, ¿ya? Lo siguiente que hay que tomar en consideración es que no solamente está el abuso laboral de los mexicanos, también había minas de sal y se obligaba precisamente a los indígenas a extraer sal para empresarios españoles, lo que implicaba, repito, un abuso laboral por horas, tiempo y cantidades de dinero que terminaban ganando. Pues todo esto va a terminar, repito, generando un malestar, 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 que alguien va a canalizar en rebelión. Y ese alguien es Juan Santos Atahualpa. La pregunta es, ¿quién es Juan Santos Atahualpa? Y la respuesta es muy compleja de hacer, ¿ya? Tradicionalmente siempre se ha mencionado que Santo Atahualpa termina siendo un cacique o un descendiente de cacique del Cusco, que estudió en el Colegio San Francisco de Borja, que era el colegio de caciques, que era muy bueno para poder aprender idiomas, era políglota, ya sabía quechua, sabía aymara, sabía castellano, sabía latín, ¿ya? Se lo llevaron a España, y en España lo llevaron a una misión, siendo él de fe jesuita, ¿ya? Se lo terminan llevando al África, y en el África él va a comenzar a conocer dialectos africanos y a ayudar con la evangelización, porque repito, era muy hábil para poder aprender idiomas. Y luego, ante todos los abusos que terminó viendo en el África y que también vio en América, pues vino acá ya como alguien que le había cambiado el chip y por lo tanto va a comenzar a promover levantamientos o rebeliones. Eso es lo que encontramos con San Atahualpa. Ese es el argumento que se da de él. Entonces, en los últimos años el discurso que corre es otro, ¿no? San Atahualpa no se conoce absolutamente nada. En realidad se terminó siendo un discurso, en realidad, sobre él como un gran líder, pero no se puede terminar afirmando su existencia. Eso es lo que se explica últimamente. Ahora, no me voy a meter ese discurso historiográfico, ese debate, pero lo que hay que sí tomar en cuenta es que Santo Atahualpa es un personaje especial. Si existió o no existió, de él, lo que nos pide el examen de admisión es que hablemos sobre su levantamiento. Supuestamente Juan Santo Atahualpa organiza a estas tribus abusadas laboralmente por los franciscanos y los empresarios españoles e ingleses de la sal, y ahí termina él organizando una gran rebelión de diferentes tribus contra los franciscanos.
¿Cuál fue su primera acción? Atacar a una misión de los franciscanos. Entró, saqueó, destruyó, mató a algunos sacerdotes y con eso se marca el inicio precisamente de este levantamiento. Apenas en Lima se enteran de lo que ha pasado, desde Lima envían tropas para poder sofocar esta rebelión. Cuando envían tropas, las tropas virreinales, ya virreinales, están acostumbradas a pelear en un entorno costeño o andino, pero no en un entorno de la selva. Recuerden, pregunta de examen de admisión de la Universidad del Callao, ¿ya? Y de la PES San Marcos también. ¿En dónde se produce la rebelión de Santo de Atahualpa? Yo dije que en la selva central. Pero la respuesta era más específica, el Gran Pajonal. El Gran Pajonal. Así se llama el lugar donde se produce la rebelión. San Marcos hizo una pregunta hace años atrás mucho más específica. San Marcos preguntó dónde se produce la rebelión de Santo Atahualpa y la respuesta era entre el Gran Pajonal, el Cerro de la Sal y el río, se me fue el nombre. A ver si alguien se acuerda y me puede terminar ayudando con el dato. ¿Verdad? Entre el Cerro de la Sal, el Gran Pajonal y el río Perené. Ya, Perené, ya me acuerdo. Entre el río Perené, el Cerro de la Sal y el Gran Pajonal se termina produciendo este levantamiento. Este entorno, este espacio geográfico es de una selva espesa, mucha vegetación, árboles frondosos, etcétera, de difícil acceso. Las tropas virreinales no están acostumbradas a pelear en este espacio. Entran y no van a saber qué hacer. Ya no van a saber qué hacer. Las tribus amazónicas, por el contrario, conocen muy bien el entorno, se camuflan entre los árboles y comienzan a atacar con flechas, lanzas, dardos y demás, y votan a los españoles. De tal manera que, como dice acá, hay una victoria sobre las fuerzas realistas por el uso de guerrillas, ¿ya? Tropas pequeñas, dispersas por ataques utilizando el entorno geográfico que los españoles no sabían qué hacer. Producto de esto, la misma fuerza militar virreinal se dio cuenta de que en ese espacio no le van a ganar, no hay forma de poder ganarle. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y yo siempre lo menciono así, si no te puedo ganar, tampoco voy a dejar que tú ganes. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Si no puedo entrar a la selva, no voy a permitir que tú salgas. Pues si esta era la zona del Gran Pajonal, ¿ya? Pues lo que hicieron los españoles fue poner tropas en los alrededores, ¿ya? Y terminaron cercando el territorio. De tal manera que esta rebelión nunca se iba a terminar expandiendo. Ahí nada más iba a terminar quedando concentrada, ¿ya? Concentrada. Eh, Así que, según un punto más a tomar en cuenta, esta rebelión duró mucho tiempo, pero nunca fue una amenaza para el gobierno virreinal. Es decir, el levantamiento no iba a culminar, ¿ya? No iba a culminar en una caída del virreinato, ¿ya? O en una derrota del virrey en Lima. Eso no iba a pasar. La rebelión era demasiado local, ya demasiado focalizada, solamente en el Gran Pajonal, porque nunca se expandieron, no tenían intención de expandirse, y simplemente porque también fueron limitados militarmente por el virreinato. La otra cuestión es que esta rebelión nunca fue derrotada. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que se sabe de esta rebelión de largo tiempo? ¿Ya? De largo tiempo. Cuando se dice que esta rebelión dura mucho, es porque los historiadores y antropólogos comenzaron a encontrar documentos, de ataques por varios años. Es decir, del Gran Pajonal y los pueblos alrededores atacaban alguna misión o algún pueblo español, lo saqueaban y luego se iban. Nada más. Ya, era un ataque de ese tipo. No era un ataque para tomar el pueblo y convertirlo en una zona revolucionaria, no. Entran, saquean, hay enfrentamientos y se va. Nada más, faltan recursos. Entonces, alguien terminaba haciendo la denuncia, ahí se tiene el documento de denuncia, 2 siglos después vienen los historiadores y dicen, oh, mira, en este mismo lugar siguen habiendo ataques, de ese mismo lugar se sigue denunciando que son los chunchos, por así llamados los pueblos selváticos, que están ligados a Santo Atahualpa, y por eso decían, ah, mira, la rebelión continúa. Cuando en realidad solamente eran ataques y saqueos. Nada más. ¿Qué sucedió? Ya que sucedió, de un momento a otro, esta rebelión terminó dejando de hacer ataques. O sea, ya no hay más documentos que nos permiten comprobar de que siguen habiendo enfrentamientos. De tal manera que por eso se dice, hasta 1752 solamente duró. Ya, solamente duró. Y esta rebelión nunca fue derrotada en batalla. O sea, no se puede decir, en esta batalla acabó la rebelión de Santo Atahualpa. Pero se dice de que esta rebelión no fue derrotada en una batalla específica, sino que solo se fue viviendo. Fue desapareciendo poco a poco, ya la rebelión de Santo Atahualpa. Insisto, rebelión prolongada, pero muy focalizada, no fue una amenaza para el gobierno virreinal y no tuvo una derrota en una batalla específica. ¿Ya?
Solamente lo importante de esta es que se produce en la selva y que termina durando muchos años. Pero la rebelión es la rebelión de Tupac Amaru II. ¿Quién es Tupac Amaru II? José Gabriel Condorcanqui Noguera. ¿Quién es José Gabriel Condorcanqui Noguera? Es ya un cacique discutido, ya un cacique discutido. Él es cacique de la baja nobleza cusqueña. Es decir, sus tierras no eran ni muy extensas ni muy fértiles, a diferencia de la high, ya de la alta nobleza indígena cusqueña como Mateo Pumacagua, cacique chincheros de tierras muy fértiles. José Gabriel Condorcanqui, repito, es un cacique de baja nobleza, dueño o cacique de tres territorios, como son Tungazuca, Surimán y Pampamarca. ¿Ya? Eh, es un cacique con dinero, no por tierras, sino porque es un arriero. Él se encarga de transporte de productos de Cusco a Potosí y además de eso es prestamista, usurero. Cobra muchos impuestos por los préstamos que da. Así que iba bien. Pero, ¿cómo se afecta con las reformas borbónicas? ¿Qué sucedió? Punto número uno, las reformas borbónicas establecen la creación del virreinato del Río de la Plata. ¿Ya? Y con eso, Potosí se va del territorio peruano. Además, se establece que los virreinatos no pueden tener comercio entre ellos. Por tanto, sus negocios se van a ver duramente afectados. Duramente afectados. El negocio del arrieraje que tenía Tupac Amaru se ve afectado y por eso mismo no se revela. Tupac Amaru dice, voy a terminar cercando mis tierras, comprando herramientas, preparando a mi población, a mis indígenas, y que trabajen las tierras. Segundo problema. Producto de las reformas borbónicas, se promueve el incremento de la producción de plata en las minas de Potosí. Por lo tanto, Tupac Amaru, ¿qué cosa es lo que hace? Tupac Amaru tiene un problema, ¿verdad? Gente de lugares más alejados tenían que ir hacia las minas de Potosí para hacerla más productiva. Y para su mala suerte, esos territorios alejados que tenían que enviar gente a Potosí, entre ellos estaban los pueblos de Tungazuca y Pampamarca. Parte de la población que iba a trabajar para él se tenía que ir a Potosí y eso afectaba a sus negocios. Segundo negocio afectado. ¿Hizo Tupac Amaru, profe? ¿Se reveló? No. Tupac Amaru vino a Lima, dio una audiencia. En la audiencia, y una vez que se la dieron, Tupac Amaru terminó exigiendo cuatro cosas. Primero, que se le reconozca a él el título de cacique y descendiente de los Inca de Vilcabamba, ¿ya? Porque su título de cacique estaba en discusión porque otras personas también lo reclamaban. Segundo, terminó pidiendo que el Alto Perú, Bolivia, retorne al territorio peruano, ¿ya? Y él lo decía evidentemente porque quiere volver a tener su negocio con ese territorio. Tercero, terminaba planteando de que si es que son dos virreinatos diferentes que no pueden tener comercio, entonces ¿por qué gente del Perú tiene que ir al virreinato del Río de la Plata? ¿Ya? Que esto no termine siendo aceptado. Lo que le está pidiendo es que no se lleven sus indígenas para terminar trabajando para él. Y lo otro que pide es lo siguiente, pide una audiencia en un centro judicial en el sur de Perú. ¿Por qué? Porque él lo que plantea es que hay mucha población molesta con el sistema, molesta con el gobierno, molesta por los abusos, pero que no puede protestar, no puede reclamar judicialmente, porque la primera persona que le tengo que reclamar es al corregidor, y el problema son los corregidores y su abuso sobre nosotros por el tema de los impuestos. Entonces, es mejor, le advirtió al gobierno en Lima, es mejor tener una audiencia en el sur para que la gente pueda terminar protestando legalmente antes que la gente siga protestando de manera violenta. Advirtió que podía haber un levantamiento. Ninguna de las propuestas de Tupac Amaru en la Real Audiencia fueron aceptadas, ya aceptadas. Pero se menciona mucho, y lo menciona Charles Walker, que Tupac Amaru mientras estuvo acá, al parecer tuvo contacto con profesores de la Universidad de San Marcos o con estudiantes de la misma, que le comenzaron a meter ideas de la ilustración y por lo tanto reformas en el sistema de gobierno, con una participación popular, y etcétera. Y puede ser que Tupac Amaru haya terminado bebiendo de esas ideas y por lo tanto haya terminado viendo que uh, digamos, pedir legalmente un cambio no es suficiente. Sí hay que terminar aplicando reformas ilustradas y hay que terminar haciéndose escuchar con protestas para que eso termine sucediendo. Pues Tupac Amaru se va al Cusco donde comienza la rebelión. Por eso le pongo por acá las siguientes causas de la rebelión de Tupac Amaru. Dice acá, explotación sobre el indígena. ¿Por qué, profe? No me has mencionado esto. Es que hay que tomar en cuenta lo que dije hace un rato. Si Tupac Amaru iba al Cusco y salía con el discurso de, a ver, población, ¿ya? Las reformas borbónicas me afectan. Han afectado mi negocio de comercio, han afectado mi negocio agrícola, no te puedes explotar porque tú tienes que ir a Potosí, entonces quiero que te rebeles por mí
La gente le decía que se revele tu mamá, pero yo no me voy a revelar. O sea, al final y al cabo, el que se perjudica eres tú. ¿Ya? ¿Por qué me voy a revelar yo por ti? ¿Qué gano yo? Ese señor tipo Camargo tiene que hacer que su discurso, ¿ya? Su interés personal se convierta en colectivo, se convierte en colectivo. Eso lo hace cualquier candidato que se digne de ser candidato al Congreso, a la alcaldía o a la presidencia. ¿Ya? Mi interés es llegar yo al poder, mi interés es llegar yo al poder, terminar teniendo un cargo, mi interés termina siendo beneficiar a un grupo político que está conmigo. Claro que también tengo una vena de ayuda, ¿no? Yo quiero ayudar al pueblo, pero mis intereses por encima del de los demás. Y Camaro va a hacer exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo hago yo para que el pueblo me apoye, para ganarme su voto? Yo tengo que decir, sí, te voy a dar agua, te voy a dar pista, te voy a dar desagüe, voy a mejorar tu condición de vida, laptops para todos, internet para todos, educación para todos. Tengo que dar eso, tengo que prometer eso. El Camaro hizo exactamente lo mismo. Él encuentra una población indígena con muchos impuestos, muy abusada, muy molesta con el sistema, como él también lo está. Así que Tupac Amaru canaliza la molestia a su favor, dando un discurso masivo. Tupac Amaru va a decir, indígenas, ¿estás en contra? Yo sé que estás en contra de los tributos indígenas, ¿sí o no? Sí, que cada vez son más los que tenemos que pagar. Antes podíamos evadirlo, ahora no podemos. Sí, te entiendo. Además, yo sé que estás molesto con los repartos que tienes que terminar comprando. Sí, corregidor abusivo, maldito, etcétera. También sé que estás molesto porque tienes que pagar más por los alimentos que compramos a diario para poder ser exportados. Sí, que esto, que lo... Cuando Tupac Amaru consigue mucho sí por parte de la población y la gente lo ve como líder, Tupac Amaru le va a terminar diciendo, entonces hay que hacer algo, hay que unirnos, hay que organizarnos y hay que revelar. La causa de la Unión de Tupac Amaru es una causa conjunta, son su afección contra sus intereses, intereses que van a terminar logrando tener una gran movilización de gente porque él canaliza ya esta protesta o este malestar. Ahora, si hablamos de Tupac Amaru II, ¿ya? Si hablamos de Tupac Amaru II, hay que tomar en cuenta cómo se inicia esta rebelión. A ver, el corregidor del Cusco se llama Antonio de Arriaga, ¿ya? Antonio de Arriaga. El corregidor sabe, por lo que está pasando en el virreinato peruano de manera general, que el sistema de corregimiento no es bien visto y que él como corregidor, además, en particular, se termina encontrando amenazado. Sabe que amenaza precisamente contra su integridad, contra su salud. Entonces, ¿qué hizo el corregidor Arriaga? ¿Qué hizo el corregidor Arriaga? Arriaga lo que va a terminar haciendo es, por obligación, celebrar el cumpleaños del rey de España, Carlos III. Lo tienen que celebrar, siempre se hacía esto. Entonces, ¿dónde celebrarlo? En el Cusco, si en todos lados mi cabeza está pedida. Lo que va a terminar haciendo Arriaga es terminar aceptando la invitación del cacique José Gabriel Condorcanqui a la zona de Tungazuca, ¿ya? Específicamente al pueblo de Tinta. ¿Ya? Lo que él dice es, señor, este es mi pueblo, acá nadie le va a hacer nada, yo garantizo su salud y su integridad. Entonces, los caciques y los españoles nobles se reúnen en Tinta, están celebrando con un desayuno y un almuerzo el cumpleaños de Carlos III, y en la tarde ya el corregidor dijo, ya me voy a hacer Cusco, me voy a hacer la ciudad. Así que Tupac Amaru se aprestó y le terminó diciendo, señor, no se preocupe, yo lo hice entrar, acá todo el mundo garantiza su cuidado, yo me voy con usted, ya yo lo voy a sacar del pueblo para que nada le pase. Pero Tupac Amaru ya tenía todo organizado y él es el que lo termina literalmente secuestrando al corregidor. Secuestrar al corregidor le hace firmar dos documentos. Un documento en donde se le daba a Tupac Amaru la potestad de poder ingresar a la Caja Real del Cusco, que era algo así como el dinero con el que se administra el territorio. Y segundo, un documento firmado para poder convocar a una reunión en Tinta a la nobleza española, la nobleza criolla, la nobleza indígena, ¿ya? Porque el corregidor lo estaba pidiendo. Cuando eso se produjo, ya cuando se produjo y todos los nobles están esperando la presencia del corregidor, pues aparece el corregidor en harapos, en ropas cochinas y un poco rotas, en un estrado donde hay una horca, donde hay una soga para ahorcar a alguien. Así que todo el mundo se queda sorprendido y ven que es el corregidor, y luego aparece José Gabriel Condorcanqui, y le termina preguntando no a los nobles, sino al pueblo que está atrás, ya le termina diciendo el corregidor, Arriaga, el que te cobra más por repartos, el que te cobra el tributo indígena, el que te lleva a la mitad que tú no quieres ir.
¿Qué hago con él? Mátalo. ¿Y qué hizo Tupac Amaru? Lo mató. Le dio pena de horca y lo mató. La población indígena celebrando la muerte del corregidor y los nobles muriéndose de miedo. Cuando sucede esto, Tupac Amaru aprovecha el momento y lo canaliza. Vuelvo a insistir, ese es de un buen político y de un buen orador. Aprovecha el momento y lo canaliza. José Gabriel va a terminar diciendo, yo no soy cualquier persona, yo soy Tupac Amaru II, el Incarri, el que dijo que iba a regresar y ya regresé y vengo a poner orden. Acá tengo un documento, Tupac Amaru muestra un documento falso evidentemente, firmado por el rey que le daba la potestad a Tupac Amaru de terminar poniendo orden en su gobierno. Insisto, viva el rey y muere el mal gobierno. Ese era el argumento de Tupac Amaru. Tupac Amaru no decía, vamos a independizarnos de España. Nunca fue revolucionario, fue un rebelde. Él consideraba de que el problema no era el rey, el problema era la forma en que los funcionarios estaban gobernando, que lo estaban haciendo a espaldas del rey, y por eso es que el rey le ha dado a Tupac Amaru la potestad de poner orden, y por eso está matando a este corregidor. Lo siguiente, Tupac Amaru, a la gente que la tiene así exacerbada, contenta porque han matado al corregidor, porque ahí está el Incarri, Tupac Amaru toma una medida más planteando que a partir de ese momento se eliminaba el tributo indígena, la amita, el reparto, los corregimientos y se anulaba la esclavitud. Este último punto, los 4 primeros evidentemente son para conseguir el apoyo de la población indígena que se va a sentir satisfecha. Pero este último punto es porque la propuesta de Tupac Amaru es una rebelión multirracial y multiclasista, ¿ya? Indios y negros, libres y esclavos, todos juntos en esta rebelión. Cuando ya tenía así ganada la gente, Tupac Amaru le dice, nos vamos hacia la ciudad de Cusco. En el camino se va a producir la primera batalla con un pequeño batallón español en el pueblo de Sangarará. Y cuando la población que Tupac Amaru está encabezando entra a Sangarará, queda una iglesia con la población española que estaba ahí. Era un grupo reducido, pero los quema vivos, ¿ya? O sea, no él, su gente, ¿ya? Su gente. Insisto, entiende por español, o español peninsular o español americano, el criollo. A los blancos los termina matando en la iglesia. Y la gente está muy agresiva, muy violenta. Tupac Amaru sigue avanzando hacia la ciudad del Cusco y cuando está en las puertas de la ciudad del Cusco, toma o tiene un error estratégico. Su decisión fue no ingresar a la ciudad. Muchas interpretaciones de por qué no lo hace, ¿ya? Muchas interpretaciones. Pero la mayor interpretación es que Tupac Amaru venía teniendo aliados criollos en el Cusco, que le daban información de por dónde terminar moviéndose para no ser atacado. Y lo que él había visto en Sangarará es que la población española o la población indígena no está diferenciando entre blanco amigo y enemigo. Por eso mismo es que Tupac Amaru decidió no ingresar al Cusco para evitar de que los blancos aliados no sean atacados. Tomás Atito Condemaita, cacica de Acos, aliada de Tupac Amaru, le dice, compadre, estábamos cometiendo un error, hay que ingresar al Cusco. Micaela Bastida, su esposa, también le dice lo mismo. Familiares de Tupac Amaru, que en realidad eran los líderes del levantamiento, le plantean lo mismo, estás cometiendo un error, pero Tupac Amaru decide darse media vuelta e irse hacia la zona de Bolivia, o sea, Puno, Bolivia. Ese era su plan, porque el plan era promover un levantamiento en la zona del Alto Perú y que ellos mismos exijan ingresar al territorio peruano y de esa manera volver a retomar su negocio. Ese era el gran fin. Ese era el gran fin. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Mientras que él va hacia el sur y no toma el Cusco, se comienza a plantear en Lima lo siguiente. En Lima se plantea de que lo que se está viendo en el Cusco es una guerra de razas. Ese fue el término que se usa, una guerra de razas. Los indios del Cusco están matando a los blancos españoles en el territorio. Entonces, como esta es una guerra de razas, todos los indios del Cusco son enemigos, son considerados enemigos. Un montón de caciques indígenas de la alta nobleza, como Mateo Pumacao, Bajón Rosa, Miguel Eguiluz, van a terminar diciendo, no, Corona, ubícate. Nosotros siempre te hemos sido leales, ¿ya? Y en este momento vamos a mostrar más lealtad hacia ti. Este de acá que se está revelando es un indio noble de baja nobleza, ¿ya? Nosotros no, nosotros siempre hemos sido por españoles. Entonces vamos a terminar dando nuestra gente como tus tropas para enfrentar a Tupac Amaru. Desde Lima se envían tropas que van a ser estas respaldadas por caciques de la alta nobleza, como por ejemplo el muy destacado Mateo Pumacahua. Juntan fuerzas y cuando Tupac Amaru se entera de eso, decide regresar de Puno hacia el Cusco. Lamentablemente para él, va a terminar siendo derrotado en Tinta, posteriormente capturado y donde se le hace un juicio en el cual el que termina encabezando el juicio termina siendo el visitador Areche, el real aplicador de las reformas borbónicas en el Perú que te explicaba la vez pasada, y en donde la pregunta constante de Areche era, ¿quiénes son los criollos que te están ayudando?
Siempre se dice lo mismo, ¿no? ¿Por qué es que Areche preguntaba ese punto? Y hay que tomar en cuenta que Areche en Lima había atacado a los criollos en sus recursos, en sus puestos de poder, y Tupac Amaru había estado por acá, entonces él consideraba de que había una suerte de conexión, de que los criollos lo habían asusado, que Tupac Amaru no podía haber hecho esto él solo. Tupac Amaru nunca soltó nombres, sus familiares terminaron siendo castigados, torturados y asesinados, y el Tupac Amaru le van a hacer lo mismo. Esa es una imagen de donde se termina observando lo que se intentó hacer, desmembrar el cuerpo de Tupac Amaru jalado por 4 caballos, pero al final lo terminaron decapitando y descuartizando. Muerto, José Gabriel Condorcanqui, su esposa Micaela Bastidas, Tomás Apito Condemaita y varios otros líderes de la rebelión, Tupac Amaru va a terminar yendo, disculpa, los familiares de Tupac Amaru que quedaron con vida y que no fueron apresados, uno de ellos destaca y se llama Diego Cristóbal Tupac Amaru. Diego Cristóbal se moviliza hacia la zona de Bolivia, ¿ya? Hacia la zona del Alto Perú, ¿ya? Porque ahí se viene produciendo ya un levantamiento. Hace años atrás se produjo el levantamiento de los Tup Katari, ¿ya? Pero ahora aparece un personaje llamado Julián Apaza, un cacique también de baja nobleza, que viene teniendo contactos entre otros caciques y hasta en miembros ya criollos del territorio, y logra conseguir un respaldo hacia él para un levantamiento. Cuando Diego Cristóbal Tupac Amaru aparece ya en la zona de Bolivia, él termina reclamando el liderazgo de la rebelión por ser descendiente de Tupac Amaru. Y Juliana Pasa, ahora autoproclamado nuevamente Tupac Katari, va a terminar diciendo, ya compadre, yo te reconozco como líder, organiza esta situación. Pero comienza a aparecer un inconveniente. No solo Tupac Katari, sino la población aymara boliviana va a terminar estando en contra de que un cusqueño, ya de que un cusqueño los termine dirigiendo, cuando acá el líder era Juliana Paz. De tal manera que ese enfrentamiento interétnico entre quechuas y aymaras, entre quechua y aymaras, este enfrentamiento por la dirección de la rebelión entre Tupac Katari y Diego Cristóbal Tupac Amaru hizo que este enfrentamiento interno no consolide la rebelión. Tuvieron momentos importantes. Terminaron rodeando varias veces la ciudad de La Paz, ya en lo que va a venir a ser Bolivia, amenazando el gobierno virreinal, consiguiendo ciertos beneficios. Pero luego se va a terminar firmando un acuerdo llamado con el nombre de la Paz de Sicuani. En la Paz de Sicuani, los líderes de la rebelión decidieron ya no seguir en enfrentamiento, obteniendo algunos beneficios para ellos. Diego Cristóbal Tupac Amaru asume, por ejemplo, esta paz, pero luego va a terminar siendo capturado por parte de los españoles, acusado de que a pesar de que él ya firmó el acuerdo de paz, está proveyendo de recursos y de armas a los rebeldes aymaras, y lo mataron. Y lo mismo va a terminar pasando con Tupac Katari, que luego va a terminar siendo capturado y asesinado también. Este acuerdo de paz de la paz de Sicuani solamente sirvió para poder identificar a los líderes y dónde estaban presentes y luego terminar asesinándolos. Tras la rebelión, o tras la culminación de la rebelión de Tupac Amaru en la zona del Alto Perú, pues la corona española terminó tomando algunas medidas para que estas rebeliones se calmen, se calmen. Como te dije al principio, la rebelión de Tupac Amaru II es la rebelión más violenta de todo este conjunto de rebeliones que se venían produciendo en el tiempo. Entonces la corona dijo, si no tomamos una medida eficiente, efectiva, entonces las rebeliones van a ser cada vez más seguidas y más agresivas, más agresivas. La rebelión de Tupac Amaru solamente de agosto a mayo, del 80 al 81, tuvo 30.000 muertos. 30.000 muertos, un montón de gente. Entonces, ¿qué hacer para poder controlarla? Bueno, la corona terminó tomando algunas medidas. ¿Qué es lo que hace que la gente se haya molestado tanto? La gente se molestaba por el tributo, por la alcabala, pero digamos la coyuntura más cercana era el tema de la legalización de los repartos, por el cual el corregidor vendía más productos indiscriminadamente a los indígenas, afectando sus bolsillos. Entonces la gente dijo, el gobierno español dijo, si lo que le molesta a la gente termina siendo los repartos, que se anulen los repartos. Ya no se van a terminar haciendo reparto de mercancías por parte del corregidor. Segundo, si la gente se revela permanentemente contra el corregidor, saquemos al corregidor porque si no va a ser motivo de levantamientos. Así que se anulen o se anulan los corregimientos y en su lugar se crean las intendencias que la vez pasada hemos visto con las reformas borbónicas. Los más de 50 corregimientos se reducen a 8 intendencias o 8 megaprovincias para un control del tributo y demás. Pero no solamente eso, sino que también se crea lo que Tupac Amaru había pedido, un centro judicial o audiencia en la ciudad del Cusco para que la población pueda protestar en el sur por abusos en su contra.
Por eso es que viene una pregunta de examen de admisión, ¿ya? San Marcos, en la última pregunta que hizo todo sobre Tupac Amaru hace algún tiempo atrás, terminó preguntando que como consecuencia del reunión de Tupac Amaru, ¿qué se observa? Y se observa la creación de nuevas instituciones, Audiencia del Cusco e Intendencias. Por otro lado, momentáneamente, en el Cusco, solo en Cusco se suspende tributo indígena y mita, para calmar a esta masa que había terminado poniéndose muy brava. Y además de eso, para poder evitar nuevos líderes de estas rebeliones, se toman algunas medidas. Por ejemplo, los atuendos con características incas no van a poder ser usados. Si los usas, te castigan duramente. Segundo, no se va a poder hablar quechua, ¿ya? ¿Por qué? Porque se considera de que al hablar quechua entre los indígenas podían estar conspirando. Tercero, el libro de los comentarios reales, ¿ya? De los incas de Garcilaso, que había promovido esta idea de un Tahuantinsuyo idealizado, fue sacado de circulación y pasa al índex, a la lista de los libros prohibidos para los católicos, ¿ya? Entonces, todo aquello que aludía a un Tahuantinsuyo y que podía ser considerado como motivo de rebeldía, terminaba siendo sacado de lado, ya era considerado como ilegal, ya por la amenaza que significaba. Así que con esto las rebeliones indígenas violentas se calmaron, ya se calmaron. Porque además de eso también va a haber más fuerza militar en la zona del sur para poder acabar con algún levantamiento rápidamente y no dejarlo crecer. Y lo que ahora vamos a encontrar es el otro momento, los levantamientos o las rebeliones por parte de los criollos. ¿Ok? Vamos a pasar a ver eso. Permíteme un minutito para tener un poco de agua, lo estoy diciendo. ¿Ya? Un segundito. Eh, y tenemos que ver el tema de las rebeliones. ¿Qué pasó? ¿Se paró? Tenemos que ver el tema de las rebeliones criollas. Las rebeliones criollas ya puede ser considerado como parte del proceso de la independencia, ¿ya? Pero tiene algunas peculiaridades que hay que tomar en cuenta en sus respectivos contextos. Cuando hablamos de las rebeliones criollas, insisto, termina siendo una consecuencia de las reformas borbónicas del siglo XVIII, porque como ya hemos visto, con las reformas se recupera el poder español en América y los criollos son desplazados de los principales puestos de poder que venían teniendo. Lógicamente, eso va a terminar generando enfrentamientos, ¿ya? Enfrentamientos. Pero vamos a ver cómo es que esos se terminan expresando.
Lo primero que tenemos que tomar en cuenta en el proceso de independencia, y yo siempre digo eso de cuando yo era alumno, me terminaba confundiendo mucho con estos términos. Para la independencia existe algo llamado con el nombre de precursores y próceres. ¿Quiénes son los próceres? Los próceres son aquellos que toman las armas y se enfrentan al dominio español por obtener la independencia. Los precursores, por el contrario, son lo que te estoy planteando por acá. Son los ideólogos. Son las personas que plantean ideas de qué cosa hacer durante este contexto. Cuando hablamos de las rebeliones de final del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, lo que vamos a terminar encontrando es que los criollos, descendientes españoles nacidos en América, o españoles americanos, los podemos terminar separando en tres grupos, ¿ya? Eso hay que tomarlo también muy en cuenta, en tres grupos. Tenemos al criollo fidelista. El criollo fidelista, ya fidelista, es aquel que considera que todas las medidas tomadas por parte de la corona española son correctas, ya son correctas. Todas están bien, no tenemos por qué discutirlas porque todo termina siendo en pro y en beneficio de la población. Si bien el rey se puede equivocar en algunas cosas, se va a terminar corrigiendo. No tenemos por qué enfrentarnos con el rey, no tenemos por qué discutir sus propuestas, que siga el virreinato forever and ever. ¿Ya? Bacán. Los reformistas son aquellos que consideraban que el gobierno virreinal está bien ser parte del dominio español, pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que este sistema de gobierno necesita por lo menos algunos ajustes, ¿ya? Y que deben ser tomados en cuenta. Estos van a terminar teniendo una influencia intelectual del mismo siglo XVIII, una influencia de la Ilustración que de manera moderada planteaba participación eh, del pueblo en el gobierno y beneficios para la población. ¿Ya? Esos son los llamados reformistas. Que sigue habiendo dominio español, pero con algunos cambios en el sistema de gobierno. Y por otro lado están los separatistas, el tercer grupo, el que dice, no, ya nada que ver con España, independencia, la independencia. Así que tenemos esa población dividida en tres grupos. Profe, ¿cuál es el más numeroso? El de los criollos fidelistas. ¿Por qué? Porque a pesar de ser golpeados con las reformas borbónicas, a pesar de ser golpeados los criollos con las reformas borbónicas, ellos seguían ocupando cargos de gobierno y eran nobles y tenían propiedades y tenían negocios y una serie de gollerías y beneficios, ya hay beneficios, precisamente porque eran nobles del gobierno español. A ellos les daba miedo terminar hablando de independencia. Y les daba miedo, ¿por qué? Porque dentro de este sistema, a pesar de que puedo tener menos beneficios que antes, sigo teniendo beneficios, ¿ya? Si cambiamos a otro, si intento cambiar a otro y pierdo, pues perderé yo y mi familia todo lo que tenemos. Y si gano, la pregunta es, ¿podré yo estar en la capacidad de organizar el sistema de gobierno? No lo saben. Y la duda es lo que hace de que ellos quieran mantenerse en un sistema que ya conocen. Hay una vieja frase, mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Ya? Y eso es en donde se mantenía la mayoría de los que en el Perú sobre todo, que no estaban de acuerdo con la idea de la independencia. Pero tenemos los otros dos que ya te comenté. Es ahí donde aparecen los ideólogos, es ahí donde aparecen intelectuales que van a defender, ¿ya? Que van a defender las reformas y otros que van a defender la independencia. A estos, a los ideólogos que promueven la reforma, se les llaman precursores reformistas. ¿Y qué es lo que ellos plantean? Dice acá, establecen reformas o buscan establecer en sus planteamientos reformas para evitar una revolución. O sea, no quieren independizarse de España, quieren mejoras en el sistema, pero no un cambio total. Por eso dice, sin desligarse de la influencia española. ¿Quiénes van a destacar entre los ideólogos reformistas? Bueno, van a destacar una serie de intelectuales y profesionales, digamos, resaltantes para la Lima de aquel entonces, que se organizan por primera vez en la Sociedad Filarmónica de Lima, es decir, le gustaba la música clásica, ¿ya? Y luego este grupo se cambia de nombre y se le hace conocer con el nombre de la Sociedad Amantes del País. Repito, intelectuales muy destacados, ya muy destacados. Entre ellos, ¿quién destaca? Destaca Toribio Rodríguez de Mendoza, que es este de acá y que terminaba siendo el rector o director del Real Convictorio de San Carlos. Espero que recuerdes lo que hicimos en la clase anterior. Les dije que producto ya de las reformas borbónicas, el rey Carlos III quiere implantar en la Universidad de San Marcos las ideas del regalismo, es decir, el despotismo ilustrado que justifique y garantice el poder del rey frente a otras instituciones. San Marcos rechazó por su autonomía ya someterse a las medidas del rey, y recuerden que el rey lo que hizo fue crear una nueva casa de estudios con ideas regalistas que era Toribio Rodríguez de Mendoza. Toribio Rodríguez Mendoza es el rector que implanta las ideas regalistas, las ideas ilustradas. Por mucho tiempo se tuvo esa mala idea de que Toribio Rodríguez Mendoza, al implantar ideas ilustradas,
pues terminó planteando ideas de separatismo, o sea, una ilustración francesa que hablaba de una ruptura y un enfrentamiento con el rey. No, 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 no. Su nivel de ilustración es, repito, despotismo ilustrado. Viva el rey, ya viva el rey. Hay que hacer reformas, sí, pero con un rey por delante como nuestro gobernante. Profesor, una pregunta. Itorio Rodríguez Mendoza nunca habla de independencia. Sí, más adelante él y varios otros reformistas van a estar a favor de la independencia, pero es un contexto diferente. A finales del siglo XVIII, él solamente era reformista. ¿Ya? Él solamente era reformista. Eh, Segundo, tenemos a Hipólito Unanue, rector del Colegio de Medicina San Fernando, que ahora es la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, que hizo una reforma con respecto a la currícula de la universidad en el área de la medicina, ¿ya? Pero que tampoco termina siendo un personaje tan destacado. Eso sí, es un político muy hábil. Él terminó consiguiendo financiamiento, ¿ya? Para una publicación de este grupo y para el desarrollo de la ciencia. Ya te explicaré eso después. Y luego tenemos a José Baquijano y Carrillo. José Baquijano y Carrillo era miembro, era oidor o juez de la Real Audiencia de Lima, profesor de Derecho en la Universidad de San Marcos, y va a terminar siendo parte de este grupo selecto de intelectuales que forman la sociedad amante del país. ¿Por qué destaca la sociedad amante del país? Por una revista, ya, que acá siempre se me olvida poner el nombre, que es llamada con el nombre del Mercurio Peruano. Ya, el Mercurio Peruano. A ver, vamos a ver cómo lo puedo poner. Creo que está por acá. Ah, anotación. ¿Ya? El Mercurio Peruano. No quiero poner letras. Aquí está el texto. El Mercurio Peruano. Recuerden ustedes que el Mercurio Peruano es una revista publicada a finales del siglo XVIII que va a terminar siendo realizada por parte de los miembros de la sociedad amantes del país. Este Mercurio Peruano, uy, se me borró el texto. Este Mercurio Peruano, insisto, fue pregunta de examen de admisión y se considera como una revista de tendencia ilustrada. Repito, ilustrada, ¿por qué? Porque los planteamientos que ellos terminan estableciendo son de ese tipo, son de tendencia ilustrada, ya de tendencia de la ilustración. Ahora, en esta revista se termina hablando de qué? Se termina hablando, una de las cosas que siempre se repite es el higienismo, es decir, las propuestas por ejemplo, de terminar teniendo una mayor limpieza en las ciudades, ¿ya? De terminar teniendo hospitales en lugares específicos para poder evitar el miasma, la difusión de las enfermedades en varios lugares, de la limpieza de las acequias para poder evitar los contagios, de terminar teniendo eh, cementerios en lugares especiales. Recuerden que en el virreinato la gente terminaba enterrando sus muertos dentro de la iglesia si tenían plata en las catacumbas, y si no tenías dinero, los terminabas enterrando fuera de la iglesia. Llegabas en la madrugada con tu muertito y terminabas haciendo un hueco cerca de la iglesia y ahí terminabas metiendo tu muerto. ¿Por qué? Para que esté cerca de la iglesia, cerca de Dios y pueda ir al cielo. Y es como esas, ¿ya? Entonces se decía, no, todo esto termina generando una insalubridad en la ciudad y por lo tanto enfermedades y muertes. Por eso mismo se terminaba planteando, ya se terminaba planteando terminar teniendo un cementerio específico, como mucho tiempo después terminó siendo el cementerio presbítero maestro, ¿ya? Entre otras cosas. También planteaban algunas reformas en el gobierno, pero la parte más interesante seguramente de esta revista terminó siendo el conocimiento de las intendencias, ¿ya? ¿A qué me refiero con el conocimiento de las intendencias? Por ejemplo, si yo estoy en la ciudad de Lima, ya, si yo estoy en la ciudad de Lima, la intendencia de Lima venía teniendo varias provincias: Lima, Cañete, Ollón, Guarochirí, etc. Entonces, durante 4 o 5 publicaciones se comenzaba a hablar de cada una de estas provincias, dónde se encontraban, cuáles eran sus principales festividades, sus platos típicos, sus ríos, etc. La cantidad de población, la superficie que tenían, la geografía, las lanzas, la comida, todo lo terminan contando. Muchos de los investigadores modernos han planteado de que esto termina siendo importante porque termina generando un pensamiento protonacional. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de nación, estamos hablando de un conjunto de pueblos que comparten raza, idioma, territorio, costumbres y se sienten parte de un mismo pueblo, de un mismo país.
En cambio, lo que acá se está generando es esto. Lo que acá se está generando es que, si bien la gente no podía conocer directamente cada una de las provincias del país, a través del Mercurio Peruano los conozcas de manera indirecta y que conozcas cuáles son las provincias de tu pueblo, qué actividades que tienen, a qué se dedican, y de esa manera puedan querer más a este territorio. Mientras más lo quieran, ya más lo terminarán protegiendo de los abusos que puedan tener, es decir, de los abusos de los españoles, y en algún momento se hablará de independencia. Esta era la idea que se venía planteando. En ninguna de las partes de este Mercurio peruano se terminó generando una sola página donde se diga independencia con respecto a España. Nunca. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta, ¿ya? Lo que sí hay que tomar en cuenta termina siendo esta propuesta, ¿ya? De que se vaya conociendo el país para poder quererlo mucho más, ¿ya? Para poder quererlo mucho más. Eh, bueno, repito, este texto del Mercurio peruano ha sido varias veces pregunta de examen de admisión por las ideas ilustradas que terminaba promoviendo No te olvides tú, ¿ya? No te olvides tú. Siguiente punto a tomar en cuenta. Así como están los queridos reformistas que están buscando precisamente cambios con respecto al gobierno, habría que tomar en consideración que también están los llamados criollos separatistas. ¿Quién era el separatista? Aquel que buscaba independencia, como dice ahí. ¿Y a quienes tenemos entre los intelectuales separatistas de la época? ¿Ya? Vamos a ver. Entre los separatistas tenemos a Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Juan Pablo Vizcarra Guzmán es un caso especial. ¿Por qué, muchachos? Porque este personaje era peruano, pero vive fuera del Perú desde los 16 años. Profesor, seguramente tenía plata y se fue de viaje al extranjero. No, a él lo expulsaron del Perú a esa edad. Eso tan bravo era que lo terminaron votando tan chiquito del país. La verdad es que no, la verdad es que él estaba preparándose para poder ser sacerdote de la orden jesuita. Y recuerden que con la reforma borbónica los jesuitas van a terminar siendo expulsados, ¿ya? Y a él lo terminan votando del país. Cuando él lo votan del país, se va a vivir a Europa y termina bebiendo de las ideas liberales inglesas, de las ideas de la Ilustración francesa, ve el proceso de la Revolución Francesa, el de la independencia de los Estados Unidos, y lo que a él le llama la atención es que esas ideas pueden terminar siendo el sustento para poder aplicar, ¿ya? Una rebelión en el territorio peruano, ¿ya? O en el territorio americano. Precisamente, lo que vamos a terminar encontrando, ¿ya? Lo que vamos a terminar encontrando en este momento es una cuestión especial. Tupac Amaru, disculpa, Juan Pablo Vizcarra Guzmán, comienza, en base a estas ideas, ya comienza a promover una propuesta. Y la propuesta se convierte en un texto conocido con el nombre de, ¿ya? La Carta a los Españoles Americanos. Ya te he mencionado varias veces, ¿ya? De que se le llama españoles americanos ¿a quién? Se le llama españoles americanos a los criollos. Cuando él habla de la Carta de los Españoles Americanos, como dice acá, es un documento que promueve el separatismo criollo, la independencia criolla con respecto a España. Pero ¿bajo qué argumento lo va a terminar haciendo? ¿Bajo qué argumento lo va a terminar haciendo? Lo que él termina planteando es esto. Él, influenciado por las ideas de la Ilustración, va a terminar dando el discurso de la madurez. ¿Ya? De la madurez. Es uno de los discursos de la Ilustración. Te explico. La Ilustración plantea, ¿ya? El ser humano es libre por naturaleza, es decir, puede tomar sus propias decisiones. Pero ¿por qué el pueblo le dio al rey el derecho de decidir por ellos? Porque el pueblo aún no era maduro. Era como un niño que necesitaba una guía, y por eso es que le dieron todo el poder al rey para que los guíe. Pero llegó un momento en que, gracias a la Ilustración y la razón, los seres humanos ya terminaron logrando comprender la realidad y logrando la capacidad de tomar decisiones por sí mismos, ya por sí mismos. Por eso mismo, al alcanzar su madurez, pueden terminar dirigiendo su propio destino. Esa terminaba siendo su propuesta, ¿ya? Ella terminaba siendo su propuesta. Pero, ¿qué sucedió ahora? ¿Ya? ¿Qué sucedió ahora? Repito, Juan Pablo Vizcarra Guzmán toma esa propuesta de la Ilustración y va a decir: los criollos o los españoles americanos son hijos de España, de la cual han terminado teniendo ¿qué cosa? El idioma, la religión, las costumbres occidentales, ¿ya? Pero somos hijos de una madre ausente, ¿ya? Porque la madre patria España está separada por un océano de distancia con respecto al territorio americano,
¿ya? Esa era su propuesta. De tal forma que nosotros hemos tenido que guiarnos a nosotros mismos en ese territorio. En este territorio de una geografía diferente, de un clima diferente, de alimentos y costumbres diferentes, a los cuales nos hemos ido adaptando, teniendo como nueva madre al territorio americano. Entonces, si ante una madre ausente, el territorio, y ante un padre ausente, el rey, ¿ya? Nosotros mismos nos hemos tenido que organizar y hemos logrado la madurez producto de ello y podemos tomar nuestras propias decisiones, entonces, ¿para qué necesitamos de España? Es necesario que nosotros nos independicemos y tomemos las riendas de nuestro propio gobierno. Se acabó. Bajo ese argumento de Juan Pablo Vizcarra de Guzmán se sustenta el por qué los criollos tienen derecho a independizarse. Cuando Juan Pablo Vizcarra de Guzmán escribe este texto, no lo conoce mucha gente. ¿Ya? No lo conoce mucha gente, pero este texto se hace conocido gracias a Francisco de Miranda. Francisco de Miranda es un venezolano, ¿ya? Francisco de Miranda es un venezolano, difundiendo el texto de Juan Pablo Vizcarra Guzmán entre las logias, entre los grupos secretos de criollos a favor de la independencia. Y muchos de estos grupos van a terminar acogiendo ese texto como el documento que justifica específicamente para los criollos el porqué del derecho a independencia. Juan Pablo Vizcarra Guzmán, y este texto en particular, es considerado el principal texto promotor y justificador de las ideas de independencia. No te olvides tú. También encontramos a otros, también encontramos a José Nariño, también encontramos al propio Miranda. Miranda decía que hay que tomar como ejemplo la independencia de los Estados Unidos, ¿ya? Cómo es que diferentes estados se unieron en contra de la dominación inglesa y se independizaron. Hay que tomar como ejemplo, decía José Nariño, colombiano, terminaba diciendo, o terminó destacando porque terminó traduciendo la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa al castellano como una idea de promover la idea de libertad. Pero insisto, Vizcardo es el más resaltante de los criollos separatistas porque tiene una idea original, ¿ya? Para justificar nuestra libertad e independencia. También destaca José de la Riva Agüero, quien escribe un texto llamado como Las 28 causas de la independencia de América, para justificar en un discurso porque él era un gran orador, el por qué nos tenemos que independizar. La diferencia estaba en que Juan Pablo Vizcarra Guzmán va a tener una gran trascendencia ya regional americana para poder hablar de la independencia de nuestra región. Además de estos, tenemos que ver otros elementos más. Para poder hablar de las rebeliones criollas de la época, hay que tomar en cuenta el hecho, ¿ya? El hecho que termina siendo vamos a borrar esto de acá, que termina siendo el contexto europeo. Todo esto que te he explicado hace un ratito termina siendo a finales del siglo XVIII, ¿ya? Inicio del siglo XIX. Pero hay otros eventos más que van a terminar marcando también el momento de la posterior independencia. En 1804, Napoleón Bonaparte se proclama emperador de Francia, y a partir de ese momento comienzan las llamadas guerras napoleónicas para un proceso de expansión de Francia sobre diferentes regiones. Tampoco, todavía no había en ese tema, pero recuerden que en ese momento el principal contrincante de Francia era Inglaterra. Ya Inglaterra ya había financiado dos coaliciones o dos ataques militares europeos contra el suelo francés. Napoleón Bonaparte va a terminar promoviendo el llamado bloqueo continental. Ya reino que tenga comercio con Inglaterra terminará siendo invadido por parte de Francia. Dos reinos violaron ese acuerdo, la gigante Rusia y la pequeña Portugal. Y mientras que Napoleón invadió a Portugal para, digamos así, sancionarla por su alianza con los ingleses, Napoleón Bonaparte de pasadita aprovechó e invadió suelo español. ¿Ya? Cuando Napoleón invade España, ya en el año de 1808, termina obligando, ¿ya?, al ex rey Carlos IV y al nuevo rey Fernando VII a abdicar, es decir, a terminar eh, renunciando a la corona de España y entregársela a Napoleón. A eso se le llama la abdicación de Bayona, o la abdicación de los reyes en Bayona en 1808. Napoleón no se convierte en rey de España, le da el título a su hermano José Bonaparte, ¿ya?, quien va a ser proclamado como José I Bonaparte en España, y que los españoles, en son de burla, lo llamarán como Pepe Botellas, porque decían que era alcohólico, ¿ya? Napoleón Bonaparte lo que está haciendo es terminar teniendo gente de confianza en diferentes reinos. José era rey de España, su hermano Luis era rey de Holanda, y ha terminado sacando a las antiguas dinastías o familias gobernantes tradicionales en diferentes reinos y poniendo nuevos nobles que terminen sometiéndose a su autoridad, ¿ya?
Cuando José Bonaparte llega al territorio español, José Bonaparte impone ya el Código Civil Napoleónico de 1804 como Constitución de España con el nombre de la Constitución de Bayona de 1808, con el cual se introducen ideas liberales en la región de España. Esto no va a ser bien recibido, por eso se te plantea por acá de que va a haber un fuerte rechazo español, y este fuerte rechazo español se observa en dos elementos: en las llamadas guerras de independencia españolas que van a terminar enfrentando a los franceses, y por otro lado, en la conformación política del movimiento juntista, así se le suele llamar. ¿Por qué? Porque en diferentes provincias aparecen pequeños congresos o juntas locales que terminan rechazando la presencia francesa dentro del territorio español. Esas juntas locales le van a dar vida a algo mayor conocido con el nombre de la Junta Central Suprema, una suerte de gran congreso nacional de estos grupos en contra de la presencia francesa, y ellos son los que van a terminar proponiendo la creación de las llamadas Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz terminan siendo la reunión de los representantes, de todo el reino, de todo el reino. Cuando hablamos del reino, esta Junta Central Suprema incluía dentro del Reino de España a América y a Filipinas. Profesor, América no era parte del reino, no. América era una colonia, estaba subordinada al reino. Pero ahora nos terminan diciendo que somos parte del reino. De la manera que tenemos que tener representantes, tanto filipinos como americanos, en esta gran reunión de las Cortes de Cádiz. La Corte de Cádiz es un caso muy especial, repito, es un organismo político ya creado como rechazo al gobierno francés. ¿Ya? ¿Quiénes van a estar presentes? Representantes de España, Filipinas y América. ¿Ya? Y América. Ahora, ¿cómo se va a elegir a los representantes? Eso termina siendo un punto en particular. La Junta Central Suprema estableció de que los pueblos tienen que elegir a sus representantes como la voz del pueblo en este Congreso General de las Cortes de Cádiz que se venía realizando. Eso implicaba un nuevo escenario: la libertad política, la libertad de elección, la posibilidad de que alguien que quiere tener el cargo pueda convencer a gente y pueda terminar generando una discusión sobre qué es lo mejor para el pueblo y para el reino. Ese tipo de puntos es lo que yo le pongo por acá, la trascendencia y la importancia de las Cortes de Cádiz. ¿Ya? ¿Cuál es su importancia? Que se genera algo llamado con el nombre de debate y opinión pública. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Si yo quiero ser candidato a las Cortes de Cádiz, pues yo tengo que convencer a la gente. Les tengo que ir a un lugar donde haya gente y donde pueda terminar lanzando mis propuestas para que la gente me dé sus votos. ¿Cuál era un espacio público? Un espacio público terminaba siendo un café, ya un café donde la gente iba a tomar café. Era, por ejemplo, una plaza, como la Plaza Martín, si lo quieres terminar poniendo así, ¿ya? Una librería o una biblioteca, donde la gente que sabía leer iba precisamente a informarse. Entonces, a esas personas informadas yo las tenía que convencer. Ese es un espacio público. Y en el momento que yo doy mis propuestas, la gente recibe las propuestas. No solamente las recibe, no se queda callado, sino que también van a proponer otras cosas más y se va a terminar generando un ida y venida de ideas. Eso se le conoce con el nombre de el debate público, que va a terminar generando una opinión pública. La opinión pública es la idea que la gente viene teniendo con respecto al gobierno, ¿ya? Con respecto a lo que sucede en la realidad. ¿Ya? Y de esa manera, por primera vez en el Perú, en libertad y en toda América, se comienza a tener eso: espacio público, debate público, opinión pública. La gente ya no solamente escucha las propuestas de alguien de cómo mejorar las cosas, sino que también se escucha mi propuesta de cómo podríamos mejorar en conjunto. Comienzan a aparecer ideas ya reformistas u otras ideas separatistas de por qué solamente vamos a terminar teniendo representantes en el gobierno y algunos derechos para la población si podemos tener una libertad absoluta aprovechando la crisis en la que España se encuentra. Produce todo esto. Aparece el tema de la ciudadanía, como aquel que se preocupa por lo que pasa en el pueblo. Antes, la política era cosa de los políticos, de los que gobiernan. En ese contexto, la política era cosa de todos, por el debate que se viene generando y porque yo voy a tener el derecho de elegir. Cuando se termina estableciendo precisamente el tema de la elección, hubo un problema. Las personas que fueron elegidas ya en el Perú, en Lima, como miembros de las Cortes de Cádiz,
terminaron contentas, evidentemente, pero los derrotados consideraron de que había fraude, eso parecía Keiko, ¿verdad? Entonces, como había fraude, comenzaron a haber desmanes en las calles, protestas y demás, y el virrey de la época, que era el virrey Abascal, que no le gustaba en nada lo que estaba pasando, decidió anular el proceso de elección de los miembros del Perú para las Cortes de Cádiz. Pues ahora aguanta, pero acá tú me estás poniendo que hay peruanos en las Cortes, Vicente Morales Duárez, Dionisio Incayupanqui, José Bajíjan y Carrillo, entre otros más. Eso de cómo aparecen ellos. Ah, lo que pasa es que ellos eran peruanos que estaban viviendo en España. Se decidió de que estos peruanos ilustres que viven en España sean miembros de las Cortes. ¿Ya? José Bajíjan y Carrillo, el de la Sociedad Amantes del País, ¿ya? Que dio un discurso acá en el Perú, llamado con el nombre de el elogio al virrey Jauregui, diciéndole al virrey Jauregui que había puesto fin a la rebelión de Tupac Amaru, que tenía que tener cuidado porque el Perú es como un resorte, el pueblo es como un resorte, si lo aprietas mucho va a querer volver a su estado normal y expulsar a la mano que lo oprime. Zapata estaba allá. Dionisio Yupanqui era oficial del ejército de la caballería española ya en España, ya en España. Vicente Morales Duárez seguramente era uno de los intelectuales más importantes que teníamos en España y terminó siendo presidente de la Comisión de la Constitución de acá de 1812. Personajes, repito, reconocidos, pero que no fueron elegidos por parte del pueblo porque acá se anuló el proceso electoral. ¿Ya? Pero insisto, esta idea del debate público, de la elección, del derecho a la ciudadanía, de nombrar a un representante del gobierno, para muchos historiadores es considerado como, ¿ya? Como la base del sustento para terminar dando posteriormente pie a la idea de la libertad, de la independencia americana, porque ya tengo libertad de expresarme, libertad de organizarme, derecho de poder participar en la vida política. Ahora, ¿qué pasó? Estas Cortes de Cádiz, con representantes españoles, filipinos, americanos, con Vicente Morales Duárez siendo presidente de las Cortes de Cádiz durante un día, que fue pregunta, examen de admisión, terminó dando un resultado, y ese resultado fue una constitución. Lo que decía las Cortes de Cádiz es lo siguiente, ¿ya? Ideas liberal. El rey gobierna porque nosotros el pueblo le dimos el derecho a gobernar, pero nosotros el pueblo le dimos derecho a Fernando VII, que es nuestro rey legítimo, porque nosotros lo reconocemos. Ahora, ¿qué pasó? Fernando VII no está porque Napoleón lo tiene encarcelado. Ante eso hay un nuevo rey que es Fernando, o que es José Bonaparte. Nosotros no reconocemos a José como nuestro rey. Por lo tanto, como no le damos a él el derecho a gobernarnos, el derecho queda en manos del pueblo. Por eso es que el pueblo organizado en las Cortes va a terminar creando un gobierno guía para nosotros, no un nuevo rey. Vamos a terminar ya estableciendo una guía de cómo dirigirnos, de qué hacer y qué no hacer y qué sanciones se van a terminar aplicando para quienes no la cumplan, que será la Constitución. La Constitución de Cádiz de 1812 es una constitución de carácter liberal que rechaza la Constitución de Bayona, también liberal pero traída por parte de los franceses. En esa constitución se establecían varios puntos, por ejemplo, la igualdad entre españoles, peninsulares y criollos, ¿ya? Es decir, el español peninsular y el español americano. No hablaba de igualdad entre el español y el indio, ¿ya? Salvo que seas indio noble, ahí sí le terminaban dando algunos beneficios, ¿ya? Pero se hablaba de la igualdad entre el español y el criollo. Se elimina el tributo indígena y la mitad para que este momento de debilidad de España no se termine convirtiendo en un levantamiento ¿ya? De los indígenas como se había tenido anteriormente. Se establece la eliminación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, de tal manera que ya no te iban a terminar persiguiendo violentamente por alguna propuesta religiosa diferente. ¿Ya? Se establece, y eso es lo más importante, la monarquía constitucional. Es decir, ellos planteaban, yo sigo reconociendo a Fernando como nuestro rey, pero ante su ausencia, nos vamos a dirigir nosotros bajo la Constitución. Y si Fernando regresa a ser monarca, Fernando seguirá siendo nuestro rey, pero tiene que cumplir la Constitución que el pueblo ha establecido. Bacán, ya bacán. Entre 1808 y 1809 y 14 funcionan las Cortes de Cádiz, ya se establece su constitución en el año 12, pero recuerden que en 1814, y eso lo vas a ver en Historia Universal, Napoleón Bonaparte es derrotado, ya, y los reinos supeditados a él terminan perdiendo su poder. José Bonaparte es expulsado, regresa Fernando VII al gobierno, él agradece a los españoles de las Cortes de Cádiz por haber gobernado en su ausencia, pero ya regresé, y regreso a ser monarca absoluto nuevamente. Eso no le gustó a la gente consideró este punto como una burla, ya, como una burla. Y esto terminó generando muchos rechazos en España y en América.
En España se produce un movimiento llamado el movimiento constitucionalista, que está en contra del movimiento monarquista que respaldaba el absolutismo del rey. En América también, muchos intelectuales que estaban de acuerdo con las Cortes de Cádiz, como Baquíjano, como el propio Toribio Rodríguez de Mendoza, van a terminar rechazando estas medidas, pidiendo que se regrese a la Constitución y luego en el paso del tiempo ya van a terminar pidiendo independencia. ¿Ok? Cuando hablamos de esto, ahora hay que ver qué es lo que pasaba en Perú, en América. Recuerden, en Europa, Imperio Napoleónico. En España, Cortes de Cádiz y Guerra de Independencia. En América, se termina produciendo las llamadas juntas de gobierno. En diferentes ciudades del territorio americano, los criollos reunidos en los cabildos o en los municipios planteaban, ¿y qué tal si Francia quiere terminar gobernando directamente en territorio americano? Los que decían, no, nosotros defendemos el gobierno de Fernando VII y así como en Europa están el movimiento de juntas provinciales contra el dominio francés, entonces nosotros también vamos a crear nuestra junta, a las cuales se le conoce como junta de gobierno, parte del movimiento juntista que te decía en ese entonces. Por eso se plantea, ¿qué son las juntas de gobierno? Son criollos que forman gobiernos en los cabildos en rechazo a posible intervención francesa en América. El virrey Abascal en el Perú aplaudía la lealtad de estos criollos, ya del pueblo de Chuquisaca, que es donde se produce la primera junta de gobierno, y plantea que se imite ya esta lealtad. Así que aparecen muchas juntas de gobierno. Aparece en La Paz, en Buenos Aires, en Santiago, en Quito, en Bogotá, en Panamá, en Caracas, en Montevideo. Muchas de estas juntas terminaban siendo fidelistas, eran leales a la corona española, ¿ya? Y por eso es que el virrey las terminó aprobando. Pero el problema es lo que les pongo acá. En muchas de estas ciudades donde se aprobaron la Junta de Gobierno aparecen pasquines. ¿Qué eran los pasquines? Los pasquines terminaban siendo volantes, documentos que circulaban en la calle de un momento a otro y donde terminaban hablando de independencia. El virrey Abascal terminó relacionando a las juntas de gobierno con estos pasquines y consideró de que estos en realidad no eran tan fieles como decían serlo, sino que en realidad estaban promoviendo ideas de independencia. Por eso es que las juntas de gobierno terminaron siendo declaradas ilegales y perseguidas militarmente por el propio virrey Abascal. Todas las juntas de gobierno se desactivaron porque fueron aplastadas, ¿ya? La única que quedó con vida, y es ahí lo que dice esto en la diapositiva, es la Junta de Gobierno de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque al virrey Abascal se le acabó la plata y sus tropas ya estaban cansadas de tanto conflicto, y por eso que la Junta de Gobierno de Buenos Aires quedó con vida. Esto es lo que hizo que los argentinos proclamen su libertad y que también piensen de que la única manera de mantener su libertad era acabando con el dominio español en el Perú, y por eso aparecerá la corriente libertadora del sur. En territorio peruano comienzan a aparecer levantamientos, ¿ya? Francisco de Sela, que era un indio noble de la zona del sur, va a terminar promoviendo un levantamiento en Tacna. Él y sus familiares van a terminar tomando el cuartel del Cusco, ¿ya? El cuartel del Cusco, disculpa, el cuartel de la zona de Tacna, en un levantamiento que solamente duró 5 días, ¿ya? Lo cual luego fue derrotado por tropas fieles a la corona española. Eh, este levantamiento, este cuartelazo de 5 días, terminó con la derrota de Cela y su encarcelamiento en la ciudad de Panamá, en la cárcel de Chagras. Es muy especial y siempre lo resalto esto. El día que fallece Francisco de Sela termina siendo el 28 de julio de 1821, mientras que San Martín acá proclamaba la independencia, es como si él, que dio el primer grito de independencia, muriera porque su tarea ya estaba hecha. Segundo, tenemos a Crespo y Castillo, que termina siendo también un oficial español criollo, él, que promueve un levantamiento de las poblaciones indígenas y criollas locales. No porque él mueva a la gente estaba molesta por todos los tributos y él termina encabezando una rebelión en Huánuco, ¿ya? Que también terminó siendo finalmente aplastada. Lo mismo pasa con Payardelli. Payardelli hace un segundo levantamiento en Tacna, buscando distraer a las tropas peruanas para que se permita el paso de las tropas argentinas vía Bolivia hacia el territorio del sur del Perú, ¿ya? Para que el general Belgrano y promueva la independencia peruana. Lamentablemente, la mala organización de este levantamiento, al igual que los anteriores, hace de que termine siendo derrotado y no lleguen tampoco las tropas de procedencia argentina. Finalmente se produce la gran sublevación del sur de los hermanos Angulo, criollos ellos, que van a terminar consiguiendo el apoyo de Mateo Pumacahua. ¿Ya? Mateo Pumacahua, no te olvides,
es el que había apoyado a los españoles contra Tupac Amaru y que luego fue nombrado oidor indígena, oidor o juez de la ciudad del Cusco, pero que luego le terminaron quitando ese beneficio. Él quería, digamos, mover un poco la frazada para que los españoles no le quiten los beneficios que él terminaba teniendo. Los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua harán que esta rebelión sea muy extensa. Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno. En Arequipa se le suma, por ejemplo, Mariano Melgar, joven poeta rechazado por Silvia, que se mete a la lucha de independencia, pero por más extensa en espacio que haya sido la rebelión, era muy débil y mal organizada, y terminaron siendo derrotados también. Así que ante la debilidad de nuestros levantamientos, incluso en Lima, Toribio Rodríguez Mendoza promueve una toma del local del convictorio de San Carlos durante 5 años. Tampoco va a terminar funcionando porque Abascal luego lo va a terminar aplastando. Hay que tomar en cuenta que estos levantamientos eran muy débiles, ya muy débiles, fuera de la capital, sin gran poder, sin gran apoyo de los criollos y por lo tanto, digamos que estaban destinados a perder. Perdieron y se va a tener que esperar para la independencia hasta la llegada de José de San Martín. Ya ese ya es otro aspecto diferente que vamos a ver con la llamada Corriente Libertadora del Sur en la próxima clase. Vamos terminando la clase viendo esto que está acá. Lo perdí. Aquí está. Vamos a ver la dirigida del día de hoy. ¿Ya? La dirigida del día de hoy, que ya está en su intranet colgado, así que por lo tanto también pueden descargarlo y revisarlo. Vamos con algunas preguntas. No hay tiempo para todos, pero vamos con algunas preguntas. Dice, estos movimientos o conspiraciones surgen como reacción contra la aplicación de la reforma borbónica del siglo XVIII. Estuvieron encabezadas por indios nobles, muchos de ellos curacas, los cuales se apoyaron en los abusos que sufría la población indígena para organizar levantamientos armados, muchos de los cuales solo pretendían alcanzar reivindicaciones de pequeños sectores sociales. El texto señalado hace referencia a qué? Claramente hace referencia a las diferentes rebeliones indígenas de la época. Es la 1, termina siendo la B de besito. ¿Ya? A ver, la 2 me dice, el 4 de noviembre de 1780, Tupac Amaru capturó al corregidor Arriaga y lo mandó a ejecutar. Y dice, al principio se sublevó contra el mal gobierno del corregidor, pero más adelante radicalizó su postura. Por ello mencione, ¿qué causa conllevó al fracaso de la insurrección de Tupac Amaru? Bueno, se dice que radicalizó porque en algunos documentos él, se menciona que firma con el nombre de José I. O sea, es como si él estuviera proclamándose rey, ya con una idea de separatismo. Pero la pregunta es ¿por qué fracasa? Hay varios factores, ¿ya? Hay varios factores. Eh, y San Marcos hizo una pregunta parecida a esta, ¿ya? Y la respuesta de San Marcos era la rivalidad étnica entre los indios. Recuerden que Tupac Amaru pierde porque Mateo Pumacahua y varios otros indios nobles se van a terminar enfrentando o aliando a los españoles contra Tupac Amaru. Y este enfrentamiento no solamente es porque fuera noble de mayor categoría o no, sino porque también habían canas, canchis y un montón de pueblitos del Cusco que no eran, por más indígenas que sean, no eran iguales. Y terminaron precisamente estos odios de hace mucho tiempo atrás, fueron utilizados por parte de España para enfrentarlos entre sí. Entonces, una respuesta o una clave para eso termina siendo la A, ¿ya? La rivalidad étnica que los españoles van a terminar aprovechando, poniendo de lado a muchos indios de la nobleza de su lado. 3. Entre los precursores separatistas, ¿quién tradujo la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano? ¿Ya? Termina siendo Antonio José Nariño de Colombia, ¿ya? Que traduce este texto de la independencia de la Revolución Francesa al castellano para que sea utilizado como documento promotor de la independencia. Dice, entre los precursores criollos peruanos se forma una institución que se estudiaría la realidad y difundiría conocimientos de nuestra cultura, fomentando así ideas de amor a la patria. Dicha institución termina siendo ¿cuál? La sociedad amante del país que publicará el Mercurio peruano. Entonces la clave es la B de besito. ¿Ya? Pregunta 5 me dice, ¿ya? Coordinaron una gran rebelión en la Sierra Azul y el Alto Perú. Incluso consiguieron el apoyo de Mateo Pumacahua. Estos son los hermanos Angulo que consiguen el apoyo de Mateo Pumacahua en su rebelión, pero que finalmente es derrotada. La clave es la C, los hermanos Angulo. ¿Ya? Dice 6. Indique cuáles son las características de las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Fueron principalmente rurales, ¿ya? Sí, principalmente eran las reducciones indígenas que por lo general eran rurales. Pero antificales sí, porque era contra el tema de los impuestos, tuvieron componentes mesianistas, sí. Juan Santa Atahualpa era la reencarnación, ¿ya? O la descendiente del Inca Atahualpa, y la segunda venía de Jesucristo a la tierra. Así también se hacía llamar él. Y José Gabriel Condorcanqui era el Incarri, ¿ya? Tupac Amaru.
Pregunta 7. Entonces las 3 son correctas en la 6. 1, 2 y 3, clave dedo. Ordena cronológicamente la secuencia de la rebelión de Tupac Amaru. Victoria en Sangarará, ese es después de haber matado al corregidor. Publicación del bando para abolir la esclavitud, ¿ya? Y luego la captura del corregidor Arriaga. ¿Cuál es el orden? Primero capturan a Arriaga, lo matan, ¿ya? Lo matan. Luego plantea la eliminación de la mitad, el tributo, etcétera, y la eliminación de la esclavitud, ¿ya? Y luego entran en Sangarará y se produce el incendio de la ciudad y el enfrentamiento con el batallón español. Entonces la clave es la A, 3, 2, 1. 8. No fue una consecuencia política, ¿ya? No solo fue una consecuencia política, sino también de carácter judicial y administrativa que se dio tras la rebelión de Tupac Amaru, ¿ya? Judicial y administrativa. La audiencia del Cusco debe ser esta, ya la D de dedo. Porque recuerden, Tupac Amaru terminó pidiendo un centro para reclamos de la población y se creó, ya la audiencia del Cusco. La otra institución, no se olviden, son las intendencias, pero estas aparecen luego, ya aparecen luego. Así que la mejor clave termina siendo la D de dedo. Además dice Dindos del judicial. Ahí estás hablando de las audiencias. La audiencia del Cusco es la clave. 9. Que la América permanece gobernada despóticamente. Que el monopolio de la península les impide de todo el libre comercio. Que habiendo llegado al extremo de aborrecer, o el aborrecimiento, digo, entre españoles y americanos, que casi todos los empleos están ocupados y servidos por los españoles, dice, es un extracto de las 28 causas de Ribagüero para la independencia, ¿ya? Que precisamente está el manifiesto de las 28 causas de José de la Ribagüero, ¿ya? Así que la clave en la 9 termina siendo la D de dedo. 10 dice, la crisis española generada por la invasión napoleónica a la península trajo como consecuencia la abdicación de Bayona, Bacán, y el posterior juramento como rey de José I. Esta crisis provocó, ¿ya? ¿Ya? En América esta crisis provocó. En América, recuerden que se forman las juntas de gobierno, ¿ya? Con estas ideas fidelistas algunas, separatistas otras. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C, ¿no? La formación de la junta de gobierno, que al final, por ser declaradas separatistas, Abascal las termina aplastando. 11 dice, a mediados del siglo XVIII se llevó a cabo un levantamiento rebelde duradero en la selva central. Señala en el enunciado que menciona sus causas, la causa de la rebelión de Juan Santo Atahualpa. 1. Fuerte presión fiscal, especialmente de las alcabalas. No tanto era eso, ¿ya? No tanto era el tema tributario, más el abuso franciscano. La explotación de nativos amazónicos en trabajo minero, sí, en las minas de la sal. Y 3, el maltrato a nativos por parte de los misioneros franciscanos también termina siendo eso correcto. No es tanto el tema tributario con ellos, eso es más en la costa y en la sierra. Por lo tanto, en la 11 la clave es la D, 2 y 3. Tupac Amaru aceptó conocer a la gente con quien tenía correspondencia, confesión que apenas sorprende y reconoció en forma vaga su largamente enconado discurso contra la explotación de los indios por parte de los corregidores. No dio a los fiscales casi ninguna información valiosa. Micaela Bastidas usó una táctica diferente y afirmó que Tupac Amaru le había contado muy poco acerca del levantamiento y que si ella hubiera preguntado, le habría mandado a pasear o la habría golpeado. O sea, Tupac Amaru pegalón, ¿ya? Afirmó que él había deseado golpearla, ¿ya? Varias veces y que ella estaba demasiado asustada para correr lejos. La principal conclusión que se puede extraer del texto es que cada uno de estos personajes, como Tupac Amaru y Micaela, terminaron dando discursos diferentes, con lo cual intentaban, hasta se puede decir, engañar un poco al gobierno o al juicio que se le venía haciendo. Entonces, cometieron delitos muy graves, sí, pero eso no es lo que se destaca de acá, sino las propuestas diferentes que venían teniendo. Tupac Amaru no tuvo defensores, Micaela sufrió violencia familiar, eso sí puede ser también, pero mejor es esta de los capturados líderes dieron distintos alegatos o discursos para no terminar dando ideas claras ya, de qué es lo que venía pasando y no declararse culpables y que los terminen matando como al final se hizo. Dice, pregunta 13. A Bartolina Sisa, ya, mujer del feroz Juliana Paz Tupac Katari, se le condena en pena ordinaria de suplicia y que sacada del cuartel a la Plaza Mayor por su circunferencia atada a la cola de un caballo con una soga de esparto al cuello, ¿ya? Una coraza de cuero y plumas y un aspa afianzada sobre el bastón del pelo en la mano y a voz de pregonero que publique sus delitos. Sea conducida hacia la horca y se haga pendiente de ella, o sea, que la ahorque. Hasta que naturalmente muere y después le claven su cabeza y manos en picotas con el rótulo correspondiente y se fijen para el público escarmiento en los lugares donde presidía sus juntas sediciosas y hechos después de días se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayoayo y Zafaki
de su domicilio de origen en la provincia de Sicacica, con la orden para que se queme después de tiempo y se arrojen sus cenizas al aire. El texto anterior concluye correctamente con que la represión fue un mecanismo colonial para intentar controlar el movimiento social. En este caso, ¿cuál? La rebelión de los aymaras tras la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? La de Dedo, ¿ya? Porque han hablado de la esposa de Tupac Katari. Entonces en la 3 es la B. 14 me dice acá, los intereses de nuestro país, no siendo los nuestros, su buena o mala administración recaen necesariamente sobre nosotros. Y es evidente que a nosotros solo nos pertenece el derecho de ejercerla y que solo podemos llenar sus funciones con ventajas recíprocas de la patria y de nosotros mismos. En fin, bajo cualquier aspecto que sea mirada nuestra dependencia de España, se verá que todos nuestros deberes nos obligan a terminar. Se está hablando de independencia. Debemos hacerlo por gratitud a nuestros mayores que nos prodigaron su sangre y sus sudores para que el teatro de su gloria, de sus trabajos, se convirtiese en el de nuestra miserable esclavitud. O sea, mucha gente peleó y ahora nosotros estamos sometidos a España. Debámoslo a nosotros mismos por la obligación indispensable de conservar el derecho natural recibido de nuestro Creador, derechos preciosos que no somos dueños de enajenar o de terminar rechazando y que no pueden sernos quitados sin justicia, como la libertad, el libre uso de esos derechos, es la herencia inestable que debemos dejar a la posteridad. No haya pretexto para excusar nuestra apatía si sufrimos más largo tiempo las vejaciones. Todo esto termina siendo texto de Juan Pablo Vizcarra Dumán en la Carta de los Españoles Americanos. Y lo que él está planteando es que tenemos derecho a independizarnos, ¿no? Se recuenta hacer dice, ¿solo se limita a hacer un recuento de la administración colonial mala? No. Hace un llamado a la rectura con la metrópoli, sí, porque está hablando de nuestra libertad y de poder ejercer nuestro gobierno. ¿Se condena la esclavitud? No está hablando de la esclavitud. ¿Exige la destrucción inmediata de todos los criollos? No, porque este le encarga a los españoles americanos o criollos. Entonces la clave termina siendo la B de besito. Y finalmente, la 15, ¿ya? Cuya clave termina siendo, a ver, ¿toda la población española se opuso al gobierno de José Bonaparte? No. ¿El clero tuvo participación en la Corte de Cádiz? Sí. ¿La Constitución de Bayona y el Cortes tienen ambos tendencia liberal? Sí. ¿Ya? Así que la clave es la 2 y la 3, la clave C de casa. Ya, muchachos, que no terminamos, que ya estamos sobre la hora. Así que los dejo, ya van a terminar teniendo su próxima clase. Nos vemos en la próxima clase, muchachos. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Chao, Miriam.